Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 351. Hablemos de nuestro negocio. Irlanda. Al día siguiente apareció una nueva víctima, pero la policía también logró un avance. Incluida la víctima que apareció hoy, 7 personas fueron a Kioto alrededor de Tanabata hace 2 años y se alojaron en el mismo hotel. En ese momento se produjo un incendio en el hotel y 8 personas quedaron atrapadas. El único ascensor de escape disponible en ese momento solo podía acomodar a 7 personas, por lo que una de las 8 personas, Nanako Motogami, se quedó atrás y murió. En ese fuego. Considerando que el asesino le quitó los objetos al difunto, lo más probable es que fuera con fines conmemorativos. La policía, que casi confirmó el motivo de venganza de la otra parte, investigó de inmediato a Ben Shankai. Una investigación sobre las relaciones de Nanako reveló que se había fugado con un hombre llamado Mizutani Kousuke. 2 años antes, Kousuke Mizutani se había alojado en el mismo hotel que Nanako, pero había evitado el incendio porque estaba visitando a un amigo. Podría ser él. Date prisa y caza a Mizutani Kousuke. Policías de diversas jurisdicciones unieron fuerzas inmediatamente para tomar medidas. Pero cuando llegaron a la puerta, no pudieron encontrar a Mizutani Kousuke. Ya era tarde cuando Ayashi Yoshiki llegó a la torre de Tokio. Ya era hora de cerrar. Al recordar la carta que apareció en su casa, los ojos de Lin Hyasu se oscurecieron. Llamó con el rostro inexpresivo. Hola, oficial Shiratori. Mizutani Kousuke se encuentra en la sala de exposiciones de la torre de Tokio, pero puede que no sea el asesino. ¿Él no es el asesino? De todos modos, por favor, avisen a los demás. Además, el asesino podría llevar un arma, así que debemos tener cuidado. Lin Hyasu colgó el teléfono después de decir esto. Estaba de mal humor hasta que se resolvió este asunto. En realidad me amenazaron, una vez que tu identidad y lo que has hecho queden expuestos, tus relaciones interpersonales actuales y tu estatus social sufrirán cambios trascendentales, aunque había algunas maneras de evitarlo si se usaba la Death Note al máximo, pero sin duda tendría un impacto devastador en la búsqueda de la vida de Ayashi Yoshiki. No podía aceptarlo. Tenía que morir, sin siquiera emitir un sonido, una muerte completa y absoluta. Acariciando su cabello caído varias veces, Lin Hyasu reprimió su intención asesina y caminó hacia la plataforma de observación de la torre de Tokio. Kousuke Mizutani estaba de pie frente a un enorme vaso con una copa de vino tinto en la mano. Detective Lin, Mizutani Kousuke lo reconoció y de repente se puso nervioso. Después de todo, había venido a suicidarse y temía que lo detuvieran. El asesino es en realidad Motokami Kazuki, hermano de Motokami Nanako. No puede superar la muerte de su hermana e intenta convencer a Mizutani Kousuke para que se vengue, pero fracasa y se suicida. Él mismo tomó medidas y planeó culpar a Mizutani Kousuke. Este último siempre creyó que si no hubiera visitado a su amigo, Nanako podría no haber muerto, así que para aliviar su culpa aceptó ayudar a Ben Shangesu a asumir la culpa. Un año después de la muerte de la señorita Nanako, las 7 personas que tomaron el ascensor de emergencia fueron a su tumba y depositaron flores en ella. Si solo 1 o 2 personas enviaron flores, podría ser por una especie de disculpa. Sin embargo, si 7 enviaron flores, significa que expresaban gratitud, ¿entiendes? La señorita Nanako no fue empujada del ascensor de emergencia, pero tomó la iniciativa de darles la oportunidad de escapar a las otras 7 personas. La voz indiferente de Lin Hyasu dejó atónita a Mizutani Kousuke. Originalmente, Kazuki le mintió diciéndole que Nanako fue empujada fuera del ascensor por otras 7 personas, por lo que estaba dispuesto a asumir la culpa por sus acciones. Es Nanako. Sí, es porque Nanako es demasiado bondadosa. Motokami Kazuki salió de las sombras del observatorio. Al ver la expresión vacilante de Mizutani Kousuke, empezó a inquietarse y gritó. Pero aunque Nanako renunciara voluntariamente al ascensor, eso no cambia el hecho de que murió por culpa de esas personas. Es cierto que la señorita Nanako perdió la vida por culpa de esas 7 personas, pero también murió por otros. Comparado con usted, señor Mizutani, quien asumió la culpa por el señor Motokami y se suicidó, es completamente diferente. Mizutani Kousuke se quedó en silencio. Después de un rato, mostró una sonrisa amarga, pero luego miró a Lin Hyasu. El sentimiento transmitido por el detective Lin es en realidad diferente de lo que vio en los informes y en la televisión. Es completamente diferente. Lo siento, estoy de muy mal humor.
No he sabido controlar mis emociones. Tras un largo silencio, Mizutani Kosuke finalmente decidió renunciar al suicidio. Se dio la vuelta y le entregó un pequeño paquete a Motokami Kazuki, que contenía las cosas que éste les había quitado a las 7 víctimas, y dijo. Expresó la esperanza de que Ben Shangeshu se entregara. Este último quedó instantáneamente derrotado al oír esto. Se atrevió a arriesgarse y matar gente solo porque encontró un enemigo tan grande que lo protegía. ¿Cómo podría estar dispuesto a entregarse y sufrir las consecuencias del encarcelamiento? Entonces, con decisión, sacó un cuchillo y trató de matar a las 2 personas que tenía delante. Pasará lo mismo si los mato a ambos y luego les echo la culpa. Quizás porque odiaba a Lin Hyasu por interrumpir su plan, Motokami Kazuki fue el primero en correr hacia él. Sin embargo, estallido. Una bala voló y atravesó la mano que sostenía el cuchillo de Ben Shangeshu. Fue Matsumoto Kiyonaga, o mejor dicho Irlanda, quien llegó. ¿Ya te pusiste al día? Irland corrió rápidamente, sacando su identificación policial del bolsillo. Su corpulenta figura infundía una fuerte sensación de opresión al acercarse. Soy Matsumoto, del Departamento de Policía Metropolitana. Estoy aquí para arrestarte, Motokami Kazuki. Se acercó y controló a Ben Shangeshu, quien estaba arrodillado en el suelo con la palma perforada. El desarrollo de la situación dejó a Mizutani Kosuke abrumado. Quedó atónito e inconscientemente dio 2 pasos a un lado. Lin Hyasu avanzó en silencio. Una fracción de segundo después, Mizutani Kosuke sintió una ligera punzada en la nuca, seguida de una intensa somnolencia que lo hizo perder el conocimiento. Al ver a Cointreau dejar inconsciente a alguien justo delante de él, Ireland, tras capturar a Benjo Kazuki, vio caer una pistola eléctrica de sus brazos durante el forcejeo. La agarró sin dudarlo y atacó al hombre. Ben Shangeshu se quedó dormido inmediatamente. La tarjeta de memoria que la organización quiere está aquí, ¿verdad? Eres realmente digno de mí, Jundu. Sin la interferencia de los demás, Irland ya no fingió. Simplemente se agachó y recogió el pequeño paquete que Mizutani Kosuke acababa de sacar. Después de comprobarlo, Irlanda finalmente encontró la tarjeta de memoria dentro del amuleto. Esta es la tarjeta de memoria que contiene a los espías de la organización. Si se filtrara, habría un terremoto tremendo. Irland rió entre dientes, sosteniendo la diminuta tarjeta, no más grande que un dedo. Su arma yacía a su lado, y parecía completamente indefenso ante Lin Hyasu. Lin Hyasu lo miró con un tono frío. La misión de la organización se ha cumplido, así que hablemos ahora de nuestro negocio. Irlanda. ¿Qué? Se giró con una mirada de sorpresa. Los ojos oscuros de Lin Hyasu lo miraron fijamente, oculto tras la máscara de piel humana. No había vida en sus ojos. Capítulo 352. Lin Hyasu fue objeto de burlas por la ira. ¿De qué estás hablando? Irlanda se dio la vuelta con una expresión de confusión en su rostro. Lin Hyasu perdió la paciencia. Reprimió su instinto asesino y miró a Irlanda con frialdad. Aunque tenía una apariencia atractiva, el aura asesina que emanaba de él era aterradora. Entonces, ¿a tus ojos soy tan estúpido? Si quieres engañarme, será mejor que descubras si eres lo suficientemente digno, Irlanda. Realmente no sé de qué estás hablando. Aún así, bajo su máscara, Irland no pudo evitar sudar. La reacción de Cointreau fue más intensa de lo que había imaginado. A pesar de la disparidad física entre ellos y de que empuñaba un arma, la intención asesina en la mirada de Cointreau lo hacía sentir inseguro. Lin Hyasu estaba tan enojado que se rió. Se quedó sin palabras y miró al techo. Tras un leve suspiro, su expresión se calmó. Siempre he sido muy protector de mi identidad. Aparte de la ginebra, el vodka y el tequila, los únicos que conocen mi identidad son los que me siguieron en Osaka. No me digas que quizá lo dejé pasar sin darme cuenta. Hay un límite para hacerse el tonto. Simplemente no soporto que me trates como a un tonto, señor Ireland. Al oírle decir esto, la última esperanza en el corazón de Irlanda desapareció. En realidad estaba jugando cuando envió esa carta. Apostó a que había más personas que conocían la identidad de Jundu que él. Desgraciadamente, hizo la apuesta equivocada. No tengo intención de convertirte en enemigo, Cointreau. Tras un largo silencio, Irland se quitó la máscara de piel humana, revelando su propio rostro. Lin Hyasu esperó sus siguientes palabras. Solo quiero trabajar contigo, Cointreau. Al observar su expresión tranquila, Irlanda extendió sus manos y su rostro se llenó de seriedad. He investigado.
Una vez atacaste a esa mujer llamada Bermud, ¿verdad? Usaste tu habilidad para orquestar un accidente y la mandaste al hospital. ¿Por qué no mataste a Bermud en el momento? La posición de esa mujer en la organización es tan especial. Solo por la preferencia del jefe hacia ella, su autoridad siempre ha estado por encima de la nuestra. Por encima de la gente. Aunque ella cometió algún error hace poco, simplemente se dio una palmadita en el trasero y fingió que no pasó nada, pero Pisco simplemente cometió un error y ella le disparó. El cuerpo fue arrojado al fuego en el Hotel Beiyu y quemado hasta convertirse en carbón. Planeo vengarme. Vamos, Cointreau, unamos fuerzas y matemos a Bermud. Solo tienes que planear un simple accidente para atrapar a esa mujer, y yo me encargo del resto. Aunque la organización se entere después, puedes echarme la culpa. El tono de Ireland se volvió cada vez más agitado. Creía que Cointreau también quería matar a la mujer. De lo contrario, ¿por qué la habría atacado en primer lugar? Sin embargo, mientras Irlanda seguía hablando emocionada, la expresión de Lin Hyasu no cambió. ¿Así que deslizaste esa carta amenazante por debajo de mi puerta? Puedes apostar a que si no podía averiguar quién la envió, la usarías como palanca para amenazarme. ¿Me obligas a atacar a Bermud? Y lo admito. Irlanda, soltero, asintió y dijo. Pisco es como un padre para mí. Solo quiero vengarlo, así que trabajemos juntos. Mientras puedas matar a Bermud, seguiré tu ejemplo de ahora en adelante. Pisco era un veterano de la organización. Tenía muchos recursos e inteligencia en sus manos. Aunque al final fue abandonado, como su hijo adoptivo, aún recibo muchos de sus recursos. Esto definitivamente será muy beneficioso para usted. En ese momento, Irlanda hablaba con el corazón. La muerte de Pisco había reducido drásticamente su sentido de pertenencia a la organización. Si Cointreau realmente podía ayudarlo con su venganza, ¿qué importaría que solo obedeciera a Cointreau de ahora en adelante? Siempre he tenido claro lo que quería, señor Ireland. Eso es tranquilidad absoluta. Tener todo en mis manos y vivir la vida que quiero vivir, ese es mi objetivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? El estatus social y las relaciones interpersonales son cosas a las que no puedo renunciar, pase lo que pase. No permitiré que nada que me amenace sobreviva. A lo largo de los años, durante tantos días y noches, anoche mismo sentí por primera vez la sensación de crisis que me mantuvo despierto. La ansiedad hizo que mi corazón latiera constantemente desde anoche. Más de 100 veces por minuto, esta sensación es muy desagradable para mí. La voz tranquila de Lin Hyasu hizo que Irlanda sudara cada vez más en su frente. Incluso sintió un miedo inexplicable. Cointreau, este hombre era diferente a todos los asesinos de la organización. Lo que él buscaba y su espíritu eran distintos a los de cualquier hombre que Irlanda hubiera visto jamás. Pero al fin y al cabo, también es un cuadro destacado de la bodega. En la obra original, pudo descubrir la identidad de Kudo Shinichi y tuvo el coraje de derribar a Jin, lo que es suficiente para demostrar que no es un tipo común. Se obligó a reprimir la inquietud en su corazón. Entonces, ¿la negociación está descartada? Miró a Lin Hyasu con solemnidad. Ya que estás poniendo las cartas sobre la mesa, significa que ya has organizado un evento inesperado para mí, ¿verdad? Lin Hyasu lo miró. Si ese es el caso, te aconsejo que no lo hagas. Irlanda dijo. Eres un tipo extremadamente peligroso. También he imaginado que descubrirás mi plan, así que ya he tomado medidas, he hecho arreglos en varios lugares. Si llega el momento y no consigo la contraseña que establecí para desbloquearlo manualmente, todos tus secretos el correo electrónico se enviará, ¿no quieres que eso suceda? Irlanda observó la expresión de Lin Hyasu. No estaba fanfarroneando cuando dijo esto. No podía ser demasiado cuidadoso al tratar con un monstruo capaz de usar métodos tan extraños para matar gente y calcularlo todo con tanta precisión. Por cierto, incluso si quieres usar el poder de la organización para investigar e interceptar los correos que preparé, será inútil, y la policía te enviará los correos programados que preparé. Pero hay más de uno. Esta es la carta para salir de la cárcel que Irlanda ha preparado. Mientras Jundu no quiera luchar hasta la muerte con él, no debe realizar ninguna acción. Sin embargo, lo que lo inquietó fue que Lin Hyasu permaneció sin expresión después de escuchar estas palabras. Incluso sacó una libreta y un bolígrafo del bolsillo. ¿Qué estaba pasando? ¿No debería estar furioso en ese momento? ¿Por qué seguía escribiendo algo en sus notas con tanta calma? La sensación de malestar aumentó y Irlanda se volvió más inquieta. Capítulo 353.
Buenas noches, señor Irlanda, son las 22:36. El mirador de la torre de Tokio está tan silencioso que solo se oye el sonido de la escritura. A través de la ventana, Tokio es un espectáculo bullicioso. Aún así, la policía sigue apresurándose. Pronto, Lin Hyasu dejó de escribir. Miró tranquilamente la hora en su reloj, luego tomó la página con caracteres densamente escritos de su cuaderno y sacó un encendedor para quemarla. Destruir. ¿Qué demonios haces? Gritó Ireland, incapaz de comprender su comportamiento y sumido en la tensión. Lin Hyasu ni siquiera se molestó en mirarlo. Él simplemente observó cómo el trozo de papel se quemaba y poco a poco se convertía en cenizas. Irlanda no disparará. Porque no se atrevió. El tiempo transcurría segundo a segundo, hasta que eran casi las 22:37, cuando Lin Hyasu habló. De hecho, tengo la capacidad de controlar cuándo y cómo muere la gente. Esto incluye, entre otros, ataques cardíacos, suicidios y muertes accidentales. Incluso puedo controlar el comportamiento de una persona antes de morir. ¿Crees que la identidad de Jundu es mi mayor secreto? No, y comparado con mis habilidades, el secreto de mi identidad es un juego de niños. Dijo esto dejando a Irlanda atónita. Cointreau, ¿estás loco? Estas palabras fueron realmente difíciles de entender para él. Déjame contarte sobre la muerte de Motokami Kazuki. Lo matarás de un tiro en la cabeza a las 22:37 minutos, 10 segundos, 5, 4, 3, un tiro en la cabeza mío. ¿Bromea? No hay necesidad de que mate a ese idiota. 2 y 1. ¿Estás loco? ¿Por qué iba a disparar? Cuando la cuenta regresiva en la boca de Lin Hyasu llegó a 0, Irlanda levantó la mano y levantó su arma como si le pareciera divertido. Estallido. El cañón del arma destelló fuego, y la bala impactó en la frente de Ben Shang-geshu mientras este se desplomaba al suelo. Había sido un disparo accidental. En ese instante, la mente de Irlanda se quedó en blanco. ¿Qué demonios? ¿Lo que sucede? ¿Por qué las armas se disparan accidentalmente? Irlanda sintió un escalofrío al contemplar con horror al joven tranquilo que tenía delante. Esos ojos oscuros, ese rostro apuesto y delicado que no parecía humano, parecía un demonio. Solo el diablo podría hacer tal cosa. El diablo continuó hablando. De pie entre las sombras, su boca roja brillante emitió una voz loca. ¿Lo entiendes? A continuación, déjame decirte hasta dónde puedo llegar para controlar el comportamiento de alguien antes de que muera. En el minuto 22:37 minutos, 20 segundos, revelarás todas las formas en que expusiste mis secretos y cómo intentaste detenerme. Por supuesto, mientras hablo, dispararás repetidamente por la confusión y el miedo, pero claro, tus balas no me alcanzarán. Irlanda apretó el gatillo frenéticamente. Pero tal como había dicho Lin Hyasu, su puntería, que hacía unos minutos había sido capaz de alcanzar con precisión la palma de la mano de Motokami Kazuki, que blandía la espada, a decenas de metros de distancia, se había vuelto lamentablemente imprecisa. Lin Hyasu ni siquiera parpadeó cuando la bala voló hacia él. Por cierto, aunque fue Bermud quien mató al señor Pisco, así era como había planeado que muriera. Me revelará los secretos que conoce y luego morirá, igual que tú, el señor Pisco me ayudó mucho. Sobre todo porque me dijo el verdadero nombre de su hijo adoptivo, el señor Ireland. La voz indiferente de Lin Hyasu casi volvió loca a Irlanda. Le gritó que se callara, pero al apretar el gatillo, descubrió que el arma estaba descargada y su rostro se contrajo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Irlanda, que estaba a punto de correr con el cuchillo en la mano, escuchó la cuenta regresiva en su boca llegando a 0, hasta el momento en que el cuchillo estaba a punto de perforar la garganta de Lin Hyasu. Sus movimientos se detuvieron. La punta del cuchillo tocó la piel de la garganta del diablo, provocando que apareciera en ella una diminuta y brillante gota de sangre roja. Los ojos de Irlanda de repente se oscurecieron. Después de detenerse, comenzó a explicar todos los arreglos que había hecho como una marioneta. Hizo muchos preparativos. Preparó 5 correos electrónicos exponiendo los secretos de Lin Hyasu, utilizando diferentes contraseñas y diferentes direcciones de correo electrónico. Incluso hay 2 correos físicos preparados, y si el correo no es recogido del buzón absolutamente seguro a la hora señalada, será enviado. Lin Hyasu escribió todo. Hizo una llamada telefónica. Señor Lin. Sí, soy yo, dijo Lin Hyasu con voz suave. Lizzie, necesito que me ayudes con algo. Está bien, ¿qué pasa? Necesito que me ayudes a ir a 2 lugares y a eliminar los correos electrónicos de sus buzones.
También necesito que me ayudes a vaciar el contenido de varios buzones con contraseña. ¿Ahora? Sí, aunque ya es un poco tarde, este asunto es muy importante para mí, solo puedo molestarte, ¿de acuerdo? Reiko. Bueno, ya que es algo que el señor Lin me pidió que hiciera, entonces, su tono era dulce, como si estuviera borracha, suave y coqueto. Lin Jiasu miró a la aturdida Ireland con una mirada tan serena como si estuviera mirando a un muerto, pero su voz era increíblemente dulce. Gracias, Reiko. De verdad no sé qué habría hecho sin ti. Por favor, no digas eso. Estoy listo para irme. Está bien, te amaré bien después de que esto se resuelva. Al otro lado del teléfono, Reiko Shimizu se puso inmediatamente muy feliz. Al ver su reacción reticente, Lin Jiasu colgó el teléfono y luego volvió a llamar a Pussy Kingland. Le pidió a Pussy Kingland que actuara en 4 horas y revisara el buzón y la dirección de correo electrónico proporcionados a Shimizu Reiko para ver si había algún error u omisión. Antes de eso, necesito que vayas a esta dirección en la ciudad de Achioji, encuentres la computadora portátil y copies el contenido. Baja. Está bien, señor Lin. Gracias por su arduo trabajo. Por favor, tenga cuidado. Después de todo, estoy deseando abrazarla, señorita Kingland. Lin Jiasu dio la dirección de Motokami Esu. Ya había usado el Dead Note para controlar a Ben Shangeshu y le hizo sacar la tarjeta de memoria del amuleto, copiar la lista de espías y almacenarla en la computadora. Luego vuelve a colocar la tarjeta de memoria en el amuleto, Jin y los demás no sabrán que el secreto se ha filtrado. Después de terminar todo esto, Lin Jiasu volvió a mirar a Ireland, sacó su otro teléfono y le envió un mensaje de texto a Jin. Bien, ahora puedo dormir tranquilo de nuevo. Por fin. Buenas noches, señor Ireland. Capítulo 354. Ya que Jundu dijo que está bien, entonces está bien. 22:43. Varios coches de policía se apresuraron a llegar a las inmediaciones del Parque Shiba, a solo 2 semáforos de la Torre de Tokio. Una ligera llovizna cayó repentinamente del cielo nocturno sin estrellas. A medida que se acercaba la hora prevista, Lin Jiasu ya podía oír el rugido ensordecedor de los helicópteros de ataque. Todas las luces de la Torre de Tokio se apagaron de repente. En la oscuridad, Lin Jiasu extendió la mano para levantarse el flequillo, borró todos los registros de llamadas y apagó su otro teléfono. Luego sacó una aguja anestésica y se la insertó en el brazo. El siguiente segundo, se desplomó en el suelo. Ireland tomó el túnel de mantenimiento que conducía al exterior de la Torre de Tokio. Al subir los escalones de acero pintados de rojo que conducían a la plataforma superior, vio un helicóptero negro acercándose rápidamente bajo la lluvia. El deslumbrante reflector lo iluminó. Bip, bip, bip. En el momento en que sonó el teléfono, Irlanda contestó inmediatamente. Hola. Soy yo. ¿Cómo va todo? ¿Conseguiste la tarjeta de memoria? Mirando a Irlanda allí de pie, atrapada en el foco de atención, como un objetivo humano a punto de ser lanzado a un espectáculo acrobático de circo, Jin habló en un tono frío. Lo tengo. Desde aquí se puede ver a Irlanda respondiendo mientras saca una tarjeta de memoria de su bolsillo. Jin inmediatamente ajustó la cámara en el helicóptero para acercar la imagen y después de observar cuidadosamente y confirmar que no había ningún problema con la tarjeta de memoria, dijo. Yo no veo bien, llévalo un poco más lejos, sí, eso es, un poco más lejos. Irlanda estaba un poco impaciente, pero sabiendo que Jin era un tipo muy desconfiado, extendió la mano un poco más. En ese momento, en el asiento trasero del helicóptero de ataque, Chianti y Cohen ya habían apuntado las bocas de sus rifles de francotirador por la ventana. Debido a la oscuridad y a la interferencia de la fuerte luz del reflector, Ireland no tenía forma de notarlo. ¡Qué lástima! No te odio, Ireland. Cohen, siempre taciturno, a veces hablaba más cuando trabajaba. Sus ojos, tras el telescopio, miraban las piernas de Ireland sin piedad, murmurando. ¿Pero quién te hizo querer hacer algo estúpido? Hazlo. Jin ordenó mientras bloqueaba el micrófono de su teléfono. En un instante, Chianti apretó el gatillo. La bala voladora destrozó directamente la tarjeta de memoria en la mano de Ireland, y al momento siguiente otra bala penetró directamente la rodilla de Ireland. Bien. Irlanda, que recibió el disparo, cayó al suelo con una expresión de incredulidad en su rostro y su teléfono celular rodó con él. Al segundo siguiente, 2 balas más le destrozaron la otra pierna y el brazo, respectivamente. Los ojos verde oscuro de Jin se llenaron de crueldad mientras observaba la escena.
Este idiota de Irlanda, estaría bien si simplemente odiara de Bermud, pero en realidad quería amenazar a Cointreau para ayudarlo a lograr su objetivo. Ese viejo perdedor de pisco no vale nada, y el tipo que trajo consigo es tan incompetente. Mirando a Irlanda tendido en el suelo con sus extremidades rotas y todo su cuerpo temblando como un muñeco de trapo debido al impacto de las balas, Jin levantó la boca. Esquina. Mátalo. Estallido. Estallido. 2 balas salieron disparadas casi al mismo tiempo. A cientos de metros de altitud, con el rugido del motor y la hélice tapando el ruido, no hay necesidad de silenciador alguno. 2 balas atravesaron directamente la cabeza de Irlanda. Después de confirmar finalmente que estaba muerto, Boca notó la gran cantidad de coches de policía en el suelo. Hermano, la policía está aquí. Fuera de aquí. Boca levantó inmediatamente el joystick y dirigió el helicóptero, sobrevolando la torre de Tokio y alejándose hacia el lejano cielo nocturno. Chianti, finalmente al mando, rebosaba de emoción. ¿Lo ven? Lo maté. No, yo lo maté, respondió Cohen. Deja de decir tonterías. ¿Cómo puedes ser tan rápido como yo si eres tan lento? Chianti se burló. Voy a decirle a Cointreau que Irlanda le ayudé a matar a Lan. Cohen quiso replicar, pero su lentitud superó a la de Chianti. No importaba, se lo diría a Cointreau más tarde. Seguro que formarían su propio juicio. Pero está bien Cointreau. Si Irlanda se atrevió a amenazar a Cointreau, deben tener un plan B, ¿verdad, hermano mayor? Boca preguntó de repente. Jin, que estaba un poco sorprendida por el raro momento de lucidez de Vodka, resopló y dijo. Ya que Cointreau dice que está bien, entonces está bien. Antes de actuar, Jin recibió un mensaje de texto de Ayashi Yoshiki, que contenía una simple frase: puedes actuar. Ya que este último sintió que estaba bien si toma acción, Jin naturalmente no lo considerará demasiado. Si su identidad realmente queda expuesta, lo peor que puede pasar es que simplemente tome a Jundu y se esconda detrás de escena. Tal vez pueda ser más eficiente en el futuro. En cuanto a la identidad detectivesca que la organización valoraba al principio, era solo un extra. Al mismo tiempo, dentro de la torre de Tokio, cuando Megure Husan y otros oficiales de policía de otras jurisdicciones corrieron a la plataforma de observación, lo primero que vieron fue a un hombre que había recibido un disparo en la cabeza y al que habían obligado a dormir para siempre. Motokami Kazuki estaba acostado allí, y cuando vio a Ayashi Yoshiki acostado cerca, su expresión cambió instantáneamente. Hermano Lin. Señor Lin. Se bajó el sombrero y se apresuró a avanzar con Sato Miwako y los otros. Cuando él y otros oficiales confirmaron que solo estaba inconsciente, respiró aliviado. Oficial Megure, parece que el señor Lin tiene cortes leves y manchas de sangre en la garganta. ¿Qué? Megure Husan miró más de cerca y descubrió que efectivamente era así. Pero después de revisar la escena, encontré a Mizutani Kousuke, quien también se había quedado dormido, la máscara de piel humana de Matsumoto Kiyonaga que había caído al suelo y agujeros de bala por todas partes. La situación era como un misterio para ellos. Y ese helicóptero que estaba flotando afuera de la torre de Tokio, ¿han recuperado las imágenes de vigilancia del observatorio? Informando al oficial Megure, las cámaras de vigilancia del observatorio no funcionan. Además, la vigilancia de toda la torre de Tokio ha sido interrumpida manualmente. Todos los registros han sido borrados. ¿Qué? Informe al oficial Megure. Encontramos afuera un cadáver masculino con heridas de bala por todo el cuerpo. Las noticias que llegaron una tras otra hicieron que Megure Husan se sintiera un poco abrumado. Afortunadamente, después de un rato, Lin Hyasu se despertó de repente. Se incorporó. El efecto de la aguja anestésica le hizo sentir un poco de pesadez en la cabeza. No fue una experiencia cómoda. Al sentir esto, de repente admiró a Maorish y a Oru. Lan. Inspector Megure. Qué bueno que te hayas despertado, hermano Lin. La expresión de Megure Husan era como si hubiera visto a un salvador. ¿Qué diablos está pasando? En lugar de esto, date prisa y rescata al fiscal Matsumoto. Está retenido en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque de Beika. Date prisa. ¿Bosque de Beika? De acuerdo. Capítulo 355. Respuesta del FBI. Tarde en el espacioso espacio, el aire acondicionado funciona sin problemas. Las pantallas blancas bloqueaban la vista fuera de la ventana. Solo el abrasador sol del mediodía penetraba el suave velo y brillaba en la habitación, proyectando la sombra de la hiedra verde en el alféizar, que se mecía suavemente. Cuando Lin Hyasu abrió los ojos, sintió una sensación cálida y húmeda sumamente reconfortante. Él sonrió.
Justo cuando estaba a punto de enderezar su cintura y sentarse, un par de manos apoyaron suavemente su espalda. En medio del sonido de fondo de saliva pegajosa, miró hacia arriba hacia la hora. 2:49 p.m. Extendió su mano para tocar la cabeza de la mujer, acariciando su suave cabello castaño, y luego gradualmente cayó sobre su hermoso y encantador rostro. Chirrido, chirrido. Con la mejilla apoyada, Reiko Shimizu frunció los labios y deliberadamente emitió un sonido fuerte. ¿No estás cansado? Cansado, y finalmente se detuvo, pero presionó su lindo rostro contra él, y su voz ronca, que había estado gritando toda la noche, se llenó de nostalgia y admiración. Pero sí, no puedo soportar descansar. Realmente eres muy linda, Reiko. Shimizu Reiko era en realidad unos años mayor que Ayashi Yoshiki, pero en ese momento tenía la expresión satisfecha de una niña pequeña. Por supuesto, también quiero agradecer a la señorita Kingland, dijo Ayashi Yoshiki en voz baja, volviéndose y sonriendo con dulzura. Estoy descansando muy bien. Momento, Pussy Kingland, arrodillada detrás de él con las piernas juntas, tenía lágrimas en los ojos. Dijo con voz muy dulce. El señor Lin descansa un poco. Ya es suficiente. No sé si es efecto de la anestesia, pero siempre siento que no he dormido lo suficiente. ¿Te gustaría descansar un rato? No. Cuando escuchó que Lin Hyasu no tenía intención de descansar, Shimizu Reiko inmediatamente quiso subir. Pero Lin Hyasu la rechazó. Reiko, primero deberías descansar un poco. Después de todo, anoche hiciste algo muy importante por mí. Lin Hyasu sonrió alegremente y, antes de poder actuar con coquetería, dijo. El sueño reparador es muy importante para las chicas, ¿verdad? Espero que, está bien, como digas. Saludó juguetonamente. Lin Hyasu se levantó de la cama y caminó hacia el baño. Abre la ducha y, cuando el agua tibia caiga desde lo alto de tu cabeza, la suciedad pegajosa de todo tu cuerpo también desaparecerá. Lin Hyasu se echó todo el cabello hacia atrás. En ese momento entró Pussy Kingland. Sosteniendo una toalla, limpió suavemente el cuerpo de Lin Hyasu. ¿Ha revisado todos los buzones que le pedí ayer, señora Kingland? Sí, he confirmado que se ha vaciado todo el contenido de esos buzones, y también he revisado las taquillas de las estaciones de Beiwaikomu. Lo revisé y no hay ningún problema. La voz de Pussy Kingland se mezcló con el sonido del agua de la ducha. Continuó informando. También revisé los datos que el señor Lin me pidió copiar. Tenga la seguridad de que los he transferido y ocultado varias veces. Alguien descubrió que obtuve los datos. Gracias, le agradeció Lin Hyasu con dulzura. Rodeó la delicada cintura de Pussy Kingland con el brazo, se acercó a sus labios y la besó. Por supuesto, la señorita Kingland es muy capaz. Pussy Kingland casi se desplomó en sus brazos. En ese momento, la felicidad en su corazón casi la dejó sin aliento. Pero cuando Lin Hyasu la palmeó suavemente, ella se mantuvo firme, le dio la espalda y apoyó la mano en el cristal de la ducha. Señor Lin Hyasu finalmente tardó un buen rato en salir del baño, se puso ropa limpia y se fue. Tenía que ir al departamento de policía metropolitana. Permítanme compensar el registro del incidente de anoche. En cuanto a la lista de espías, la confirmaría más tarde. No, todavía no puedo contactar con Shiu. En una habitación, Judy Stelling caminaba de un lado a otro ansiosamente. En la habitación con ella había un hombre de mediana edad, de cabello y barba plateados, con gafas de montura negra y aspecto bastante amable. No te preocupes demasiado, quizás Shichi tenga sus propios planes. Aunque los tenga, no puede mantenernos en la oscuridad así, ¿verdad? Además, no ha habido ninguna acción últimamente. Judy estaba un poco ansiosa. Ha pasado casi una semana desde que Shuichi Akai desapareció repentinamente de la faz de la Tierra, sin dejar rastro. Esto es muy inusual. Aunque Akai Shuichi es más como un llanero solitario en el FBI, nunca se quedará callado cuando haya algo que lo contacte, y cada vez que va solo, cada vez que había un movimiento, se presentaba un infieme. Pero esta vez, no hubo ningún movimiento. James Black se cruzó de brazos y no dijo nada. De hecho, también le pareció muy extraña la desaparición de Akai Shuichi. ¿Qué va a hacer? ¿O lo está ocultando a propósito porque sospecha de algo? Con tanta confianza en las habilidades del otro, ni siquiera consideraron la posibilidad de la muerte del otro. James Blake, quien pensaba con la cabeza gacha, no se vio afectado por la ansiedad de Judy, pero sus ojos bajo el espejo estaban cubiertos por una capa de niebla. Shuichi Akai era un excelente subordinado, pero era demasiado excelente. Como jefe de Akai Shuichi y Judy, James Blake es realmente interesante, en todos los aspectos.
En primer lugar, se llama igual que James Moriarty y también nació en Baker Street, Londres. Incluso su apellido es Black, que significa negro. El mundo de Conan está profundamente influenciado por Sherlock Holmes. Curiosamente, aunque es el némesis de Holmes, Moriarty rara vez aparece en la serie de Sherlock Holmes. El profesor Moriarty, por otro lado, gozaba de una excelente reputación, a diferencia de criminales conocidos como Al Capone. Con la excepción de algunos como Sherlock Holmes, nadie consideraba a Moriarty el llamado Napoleón del crimen. Lo que más vale la pena mencionar es que en la obra original, las dos balas de plata, Shuichi Akai y Conan, expresaron su desconfianza hacia los altos mandos del FBI. El teléfono del silencioso James Black vibró levemente. Lo recogió y le echó un vistazo. Lo que le llamó la atención fue un mensaje de texto anónimo. Akai Shuichi está muerto. En ese momento, la mano de James que sostenía el teléfono se tensó ligeramente. Se quedó mirando la línea de palabras del mensaje de texto. Judy, que caminaba de un lado a otro, pareció notar su inquietud y lo miró para preguntar. ¿Qué pasa? Nada, es el informe de abajo que dice que Shui sigue sin aparecer. Mientras hablaba, guardó el teléfono con naturalidad y dijo. Shui puede tener sus propias ideas, pero como está escondido y no se comunica con nosotros, si ha desaparecido, deberíamos fingir que ha desaparecido y seguir buscando, quizá nuestras acciones le ayuden. Judy asintió. Esto es lo único que podemos hacer. Pero por alguna razón, siempre se sentía un poco incómoda en su corazón. Capítulo 356. Lo que tienes ahora no es suficiente para igualar las fichas que te dieron. No sé, no vi bien la cara del que me secuestró. Me atacó por la espalda con una pistola eléctrica y me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba atado en esa cabaña. Mientras Hayashi Yoshiki terminaba su declaración, Matsumoto Seinaga también estaba contando su experiencia de ser secuestrado. Tener las manos y los pies atados y la boca sellada, y permanecer solo en esa cabaña durante 2 o 3 días fue una pura tortura. Afortunadamente, Irlanda tenía previsto dejar que Matsumoto Kiyonaga asumiera la culpa una vez completada la misión, de lo contrario este último no vería el sol ahora. Por los rastros dejados en el lugar, parece que el sospechoso que se hizo pasar por el fiscal Matsumoto obtuvo la tarjeta de memoria, pero fue asesinado por sus compañeros. Ningún otro presente tuvo objeciones a la conclusión a la que llegó Megure Juzo. No había ninguna información criminal relacionada con Irlanda en la base de datos de la policía, y el despiadado compañero de la otra parte que conducía un helicóptero armado también era una persona despiadada. Sin pistas, el Departamento de Policía Metropolitana solo pudo declarar el caso cerrado. En cuanto a cómo reaccionará la seguridad pública, eso es asunto suyo. Consultor. Después de la reunión, Matsumoto Kiyonaga originalmente quería agradecer a Hayashi Yoshiki y mantenerse en contacto con él, pero Odahiri Toshiro lo miró fijamente. Después de que todos se fueran, Hayashi Yoshiki sonrió y saludó. ¿Cuánto tiempo sin vernos, ministro Odahiri? La otra persona asintió. Hubo un breve silencio, y Odahiri Toshiro miró a Hayashi Yoshiki a los ojos. ¿Tiene el consultor alguna idea para el grupo de trabajo actual? No tengo ni idea. Después de todo, por mucho esfuerzo y recursos materiales que hayamos gastado, ni siquiera podemos alcanzar al asesino. Creo que ahora aún puedo quedarme. El ministro Odahiri también hizo una gran contribución a la reputación del grupo de trabajo, ¿verdad? El grupo de trabajo que investigaba el caso de homicidio accidental ya no existe. Tras confirmar su conexión con la inteligencia artificial, los altos mandos policiales decidieron abandonarlo. Al fin y al cabo, invertir tanto personal en este esfuerzo sin resultados no merecía la pena. Finalmente, el grupo de trabajo se redujo a un puñado de perros y gatos, y su enfoque pasó de capturar al asesino a recopilar y archivar información relacionada con el caso. Después de todo, es la voluntad de los superiores y no hay nada que pueda hacer al respecto. Odahiri Toshiro dijo. Pero el tiroteo ocurrido en el tercer semáforo frente a la estación Beika hace casi una semana también tuvo intenciones. Las huellas del asesino en el exterior, pero a diferencia de antes, todos los registros de vigilancia han desaparecido, y solo podemos escuchar a los testigos presenciales en la escena. Obtengan información relevante. El día del asesinato de Akai Shuichi, Jin y Boca piratearon todas las cámaras de vigilancia de esa intersección. Tras el incidente, Boca también borró todas las grabaciones siguiendo las instrucciones de Jin. Jin hizo esto para dificultarle las cosas al FBI, y también para que el FBI fuera menos consciente de las capacidades de Cointreau. Todavía no se sabe cuántos de ellos morirán.
Hasta entonces, cuanto menos sepa el FBI sobre las capacidades de Cointreau, mejor. Las acciones anteriores del asesino fueron expuestas descaradamente ante nosotros. No le importó que sus actos asesinos fueran expuestos a la policía o a los ojos del mundo. El encubrimiento esta vez podría deberse a que la identidad de la víctima es única, pero también podría ser que el asesino haya cambiado. Las palabras de Ayashi Yoshiki hicieron reflexionar a Odahiro Toshiro. ¿Se ha identificado al fallecido? ¿Y qué hay del pistolero en la motocicleta en la escena? Si es que logran detenerlo, todavía estamos investigando la identidad de los fallecidos, uno de ellos tenía un caso bastante especial. Aunque el cuerpo de Akashuichi quedó carbonizado por las llamas, muchos transeúntes presenciaron su acto de sacar un arma antes de morir. Además, efectivamente tenía una pistola quemada. En cuanto a sus credenciales del FBI, las quemaron. La policía podría haber confirmado su identidad, pero no habrían tenido la amabilidad de decírselo al FBI. Judy y los demás se habían colado en Japón sin previo aviso ni solicitud. Te avisaré tan pronto como haya algún progreso. De acuerdo. En una habitación oscura, James Black estaba sentado solo frente a la computadora. Después de abrir su buzón, hizo clic en el correo electrónico secreto que acababa de recibir, que contenía un vídeo. Las imágenes de vídeo de la intersección del tercer semáforo frente a la estación Beika hace 6 días. Desde la aparición de Shuichi Akai, hasta el ataque, y luego quedar atrapado en la explosión y morir accidentalmente, todo fue grabado fielmente por la cámara de vigilancia. Después de ver el vídeo, James Black no pudo evitar bajarse las gafas. Estaba muy nervioso. Shuichi Akai en realidad murió así. En ese momento, el teléfono de James se iluminó y el usuario anónimo que le envió el vídeo envió otro mensaje de texto. Entonces, ¿qué vas a hacer? James Black. La muerte de Akashuichi me tomó por sorpresa, pero también fue una oportunidad. Anónimo. ¿Tan seguro? James Black. ¿Quién planeó este accidente? Anónimo. Para saber esto, lo que tienes ahora no es suficiente para las fichas que te dieron. La respuesta de la otra parte hizo que James pareciera un poco disgustado. Una capa de sombra cubrió sus ojos bajo sus gafas, y respondió rápidamente. James Black. No olvides que recuperaste todo esto con mi ayuda. Anónimo. Claro, por eso te di este vídeo. Ni la policía pudo conseguirlo. Anónimo. Solo tomamos lo que necesitamos. James perdió el interés en continuar. Como jefe del FBI en Japón, el poder de James es mucho mayor de lo que aparenta. En la obra original, cualquier acción contra la organización negra siempre ha sido una lucha a muerte entre Shuichi Akai, Judy y otros, pero si finalmente logran desmantelar la bodega, James Black, como jefe del FBI local, podrá controlar por completo la distribución de los frutos de la victoria. Esto incluye, entre otros, los secretos de Aps 4869, las verdaderas identidades de Edogawa Conan y Aibara Ai. La muerte de Shuichi Akai significó que James perdió una buena carta. Pero los beneficios también son obvios. Nadie desconfiará de él en secreto. James Black era muy consciente de la desconfianza que Shuichi Akai sentía hacia él, razón por la cual siempre actuaba solo. Además, el problema era que muchos de los agentes del FBI que lo habían acompañado a Japón estaban profundamente impresionados por Shuichi Akai. Un accidente que podría matar a Akai. Recordando la increíble escena que vi en el vídeo de vigilancia y el caso de robo de autobús denunciado conjuntamente por Judy y Akashuichi hace un tiempo, James decidió investigar primero el accidente igualmente increíble en esta dirección. Capítulo 357. La inteligencia de Rum, te lo digo. Me enfurecía al pensar que Irlanda traicionara a sus compañeros. Después de romperle las extremidades, ni siquiera necesité, solo apunta y vuélale la cabeza. En el bar, Chianti describió vívidamente la escena del asesinato de Irlanda. Ella habló sobre sus pensamientos internos, la increíble reacción de Ireland cuando le dispararon y su miserable apariencia cuando le rompieron las extremidades. De nada. Cohen encontró una oportunidad para hablar en ese momento. Así que tu arma no era más rápida que la mía. Yo fui quien apuntó cuidadosamente a su cabeza y disparé con decisión, matándolo primero. Que te jodan. El Chianti explotó instantáneamente. Al ver la expresión de Cohen, que parecía segura, se puso furiosa. Gritó. Mi asiento era más adecuado para apuntar que el tuyo, y el cañón de mi arma sobresalía más que el tuyo. Mi bala debió de ser más rápida. Lo maté. Cohen no discutió con ella en absoluto. Ni siquiera miró a Chianti, sino a Lin Hyasu y le explicó esto con seriedad.
Lin Jiasu, sosteniendo una botella de cerveza en su mano, los miró a los dos y dijo: ¿Quizás ustedes dos dispararon al mismo tiempo? No, escuché claramente que mi arma se disparó primero. Chianti dijo, mirando a Vodka. Oye, Vodka, tú también deberías haberlo oído, ¿verdad? Estaba tan ocupado pilotando el helicóptero, ¿cómo me di cuenta? Vodka, un poco avergonzado, añadió. Además, ¿no suelen tener la misma habilidad para disparar? No hay necesidad de discutir ahora, ¿verdad? Por supuesto que es necesario. Cohen respondió. Aunque llegaron a un consenso en este punto, era la primera vez que Chianti sentía que su pareja era tan molesto. Al final, ninguno de los dos pudo decidir al ganador. Ese irlandés, todavía creíamos que era un hombre de verdad. Maldita sea, es un cabrón. Tequila se sentó junto a Lin Jiasu como un muro. Chocó su botella de cerveza con la de Lin Jiasu y se la bebió de un trago. Lin Jiasu también bebió la media botella restante. ¿Estás seguro de que se han llevado a cabo todos los planes B de Irlanda? Preguntó Jin. Por supuesto, no permitiré que existan factores inestables que amenacen mi identidad. Eso sería lo mejor. Lo que Jin no dijo fue que había estado vigilando de cerca la seguridad de Lin Jiasu durante los últimos 2 días. Si Cointreau revelara accidentalmente alguno de los trucos de Irlanda y fuera puesto en la mira de la policía o de la Oficina de Seguridad Pública, sería extremadamente difícil rescatarlo. Cosas problemáticas. No debería haber nadie más que conozca mi identidad ahora, ¿verdad? Además de esa mujer, solo están el jefe y Ron. Ron, siento que este nombre clave tiene una presencia inusualmente fuerte. HMPH. Jin siempre se sentía un poco triste cuando lo mencionaban. ¿Te importaría contarme un poco sobre él? ¿Qué es lo que quieres hacer? Él conocía mi identidad, pero yo no sabía nada de él, me hizo sentir un poco insegura. No importa. Ese tipo a veces es efectivo, a veces no. Solo es efectivo contra el FBI. Jin simplemente comentó. Rum heredó el nombre en clave Rum de su padre, lo que lo convirtió en un auténtico miembro de segunda generación de la organización negra. Pero hace 17 años, Rum ni siquiera era el segundo al mando de la organización. Incluso tuvo que encargarse personalmente de los casos de Amanda Hughes y Anegda Hiroshi. Sin embargo, con el desempeño sobresaliente de Rum en varias ocasiones, gradualmente ganó poder en el equipo de inteligencia y obtuvo inteligencia favorable en varias operaciones importantes posteriormente, y se convirtió en el segundo al mando de la organización. Lin Jiasu estaba un poco preocupado por la declaración él solo es bueno tratando con el FBI. Lamentablemente Jin no es la persona indicada para responder preguntas. Lin Jiasu miró la hora. Aproximadamente a las 10:30, se levantó y se preparó para abandonar el bar. Como siempre, no bebas y conduzcas. Lin Jiasu esperaba un taxi cuando llegó un coupé amarillo. Al bajar la ventanilla, Lin Jiasu vio un rostro hermoso y radiante. ¿Quieres subir al coche? Bermud invitado. Lin Jiasu abrió la puerta del coche y entró. ¡Qué suerte tengo! No esperaba que fueras a una fiesta con un grupo de hombres a tomar algo antes de tener una cita conmigo. No estarás celosa del Chianti, ¿verdad, señorita Bermud? Lin Jiasu sonrió. Cuando Bermud oyó esto, casi no pudo evitar reír a carcajadas. El coche arrancó y avanzó rápidamente. Esta vez me debes un favor, Bermud. ¿Qué quieres decir? Lin Jiasu sacó su teléfono y reprodujo una grabación. HMPH, el puesto de esa mujer en la organización es tan especial, tengo intención de vengarme, vamos, Cointreau, hagamos equipo y matemos a Bermud. El tono del odio irlandés estaba claro en la grabación. Bermud escuchó con una sonrisa. ¿Cómo quieres que te lo agradezca? Necesito información sobre el ron. ¿Ron? Jin acaba de decir algo muy interesante que me llamó la atención. El ron solo sirve contra el FBI. Esto me resulta muy interesante. Bermud se quedó en silencio por un momento. Teniendo en cuenta su experiencia, esto es realmente cierto. Anteriormente había sido una celebridad importante en Estados Unidos, y como Estados Unidos era la sede del FBI, Bermud era inevitablemente el blanco del FBI, normalmente, Rum la encubría o le proporcionaba información. Las palabras de Lin Jiasu le recordaron a la agente del FBI, Judy Stelling, a quien había conocido en el evento de Halloween durante la luna llena hacía poco. La razón por la que Bermud fue a matar a los padres de Judy y prendió fuego a la casa fue porque Rum obtuvo la información y la reportó. El padre de Judy, como agente del FBI, realizó una investigación muy profunda de la organización y obtuvo mucha información importante. En ese momento la organización desconocía este asunto.
Luego, cuando Bermud vino a matarlo, el padre de Judy fue extremadamente negligente con su propia seguridad. Obtuvo información importante sobre la peligrosa organización. Pero lo trajo a casa sin ninguna precaución, poniendo en peligro a su esposa e hija. Desde este punto de vista, el padre de Judy fue realmente demasiado descuidado. Bermud reveló toda la información que sabía. Hasta que llegaron a un semáforo en rojo, puso una mano en la ventanilla del coche, levantó su bonito rostro y miró a Lin Jiasu con calma. ¿Qué quieres hacer después de saber todo esto? Nada. Lin Jiasu sonrió. Su rostro estaba tan tranquilo que era difícil saber en qué estaba pensando. Pero entonces le dedicó a Bermud una sonrisa refrescante. Gire a la derecha en el siguiente semáforo. El Hotel Mikasan Plaza es un hotel de alta categoría. Jeje. Bermud respondió con una risa ligera. Después de la luz verde, pisó el acelerador y se puso en el carril derecho antes de llegar a la siguiente intersección. Capítulo 358. Hipnosis por capricho no y no. Si se vuelve así, es imposible resistirse y es imposible detenerse. Bermud emitió un gemido insoportable. Ahora parecía completamente desprovista de su elegancia habitual, e incluso ignoraba su imagen. Esta dulzura sin precedentes era realmente, estaba mucho más allá de su imaginación, esto definitivamente no es normal. No debería ser así. Las situaciones normales nunca serán así. La dulzura era tan grande que incluso una mujer como ella sintió como si su cerebro estuviera a punto de derretirse, e incluso el cerebro que estaba pensando no pudo evitar temblar. Un sollozo de alegría escapó de sus labios rojos. Suplicaba clemencia, casi implorando clemencia. Su apariencia era mucho más escandalosa de lo que Lin Jiasu había imaginado, y esta escena lo hizo reír a carcajadas. ¡Qué vergüenza, señorita Bermud! Si Calvado supiera que es así, estaría muerto. ¿Qué demonios hiciste? Yo. Creo que no hice nada más que empezar, ¿verdad? Después de que la voz suave cayó, la expresión de Bermud pareció congelarse. Su maquillaje de ojos estaba corrido por las lágrimas y miró hacia atrás en estado de shock. Después de verlo todo con claridad, su mirada vaciló y forzó una sonrisa un tanto fea. Sí, Cointreau no hizo nada. Simplemente sentarme allí en una posición que me resulte más cómoda. Bermud hizo todo esto sola, e incluso suplicó clemencia de forma vergonzosa. Aunque Bermud tenía poco sentido de la vergüenza, aún así quería encontrar un escondite en ese momento. Como alguien con una posición alta, usualmente, Bermud, que está acostumbrado a burlarse de los demás, parece tener una autoestima extraordinaria, pero en este momento su llamada autoestima es tan frágil y barata. Lin Jiasu miró el anillo en su mano. Nunca imaginó que podría hacer algo así, simplemente lo probó por capricho, pero no esperaba que el efecto fuera tan bueno. Es realmente algo que puede atraer instantáneamente a la gente hacia una ilusión. Todavía es temprano. Me pregunto si la señorita Bermud ha participado alguna vez en un maratón. Participé una vez, pero no quería llamar mucho la atención, así que me fui a solo 5 kilómetros de la meta, pero en ese momento, estaba en buena forma, así que podría haber dado 2 vueltas sin problemas. La voz de Lin Jiasu se volvió muy suave. Así suele hablar. Siempre hay claridad en su mirada tierna, y su expresión radiante hace que la gente se sienta cercana a él desde lo más profundo del corazón. ¿Cuál es el significado? ¿Está alardeando de su fuerza física? Bermud incluso se distrajo un poco al escuchar lo que decía, porque Lin Jiasu ya se había levantado. Sonrió y lo abrazó con ternura. Pasaron algunos días después de eso. Lin Jiasu encontró una computadora que no estaba conectada a internet y revisó el contenido que Pussy Kinglan había copiado. La lista de espías copiada por el espía de la bodega Masaaki Okakura no estaba completa. No lo incluía a él mismo, y había un total de 23 personas. Algunos de estos espías se convirtieron en secretarios de miembros del Parlamento, algunos se escondían en hospitales y algunos controlaban los portavoces de empresas de medios de comunicación, pero la lista no incluía a ningún espía empleado por la policía ni por agencias de seguridad pública. Lin Jiasu se sintió un poco decepcionado con el resultado, pero no mucho. Al fin y al cabo, todo era información relacionada con la bodega. Aunque no le viera ninguna utilidad ahora mismo, ¿quién iba a saber que podría serle útil algún día? Entonces sonó el teléfono y contestó. Hola. ¿Qué pasa, Yoko? Yasukun tilde oye, hay algo que quiero discutir contigo. Yoko Okino al otro lado del teléfono dijo con una dulce sonrisa. Lin Jiasu apagó la computadora, se levantó, caminó hacia el balcón y abrió las cortinas.
Claro, ¿qué pasa? Una amiga me dijo que la han pillado haciendo unas bromas últimamente y quiere que un detective la ayude. Me preguntaba si podría pedirle ayuda al señor Maori. ¿Tío Maori? Lin Hyasu se sorprendió un poco. ¿No me estás pidiendo ayuda? Eso es porque, jeje. Después de todo, no puedo decir que mi amiga es una anfitriona hermosa, me daría envidia. Okino Yoko sonrió y cambió de tema. Le diré la razón a Yoshiki-kun más tarde. Por favor, pídele al señor Maori que lo haga. Él debería poder hacerlo, ¿verdad? Si es el tío Maori, probablemente no se negará. Pero Yoko, puedes pedirle a tu agente que se ponga en contacto con él. Pero si no le cuento esto a Yoshiki-kun, me preocupa que pienses que te estoy evitando deliberadamente. Gracias, Yoko. Al oírla decir eso, Lin Hyasu se alegró mucho. Okino Yoko sonrió dulcemente. Pero Yoko, has estado muy ocupada últimamente, ¿verdad? Grabando programas y series de televisión, no te sobrecargues. Lo sé, pero el guión de esta serie de televisión es realmente bueno, y tú mismo piensas que es bueno, así que vamos, por favor. Entonces asegúrate de descansar. Los dos hablaron por teléfono un rato antes de colgar. Los amigos de Yoko y sus bromas, Lin Hyasu pensó de inmediato en Mizuno Rena. Parece que desde entonces, la bodega se ha convertido gradualmente en una fábrica de agua. Los miembros con nombres en clave que aparecieron después son agentes encubiertos, traidores o desperdiciar. Entonces, ¿hay algo que se pueda explotar en este incidente? Lin Hyasu lo pensó detenidamente. El incidente de Mizunashi Rena es, en esencia, otro enfrentamiento entre el FBI y la destilería, lo que sienta las bases para la posterior colaboración profunda de Conan con el FBI. Sin embargo, Ayashi Yoshiki recuerda la observación anterior de Jin. El ron solo es efectivo contra el FBI, junto con la información de Bermud, todo lo cual sugiere que Rum tiene conexiones dentro del FBI, y de alto nivel, además. En este caso, Lin Hyasu debe ser cauteloso si contacta al FBI. Después de ir descubriendo poco a poco algunas cosas, Ayashi Yoshiki tomó su teléfono celular y llamó a Maori Kogoro. Tío Maori, soy yo. ¿Estás descansando? Ah. ¿Asu? ¿Qué pasa? Se oyó un bostezo del otro lado. Yoko me pidió que te llamara y te preguntara si estabas libre para aparecer en el programa Yoko's 4 Minute Kitchen mañana. ¿La cocina de 4 minutos de Yoko? ¿Qué? ¿Me estás invitando? ¿En serio? Falso. Falso. Maori Kogoro, que ya se había levantado de la silla de un salto, emocionado, al oír esta respuesta, se le formaron unas marcas bien definidas en la frente. Dijo con enojo. ¿Me estás llamando para burlarte de mí? No. Jaja, porque soy yo quien va a participar en ese programa, pero Yoko ha reservado algunos asientos en el lugar de la grabación. ¿Quieres ir? Voy. Claro que voy. Capítulo 359. Esa mujer es miembro de la organización. ¿Aún te gusta? El invitado especial de hoy de la cocina de 4 minutos de Yoko Okino es el novelista de misterio y reconocido detective, el señor Ayashi Yoshiki. Bueno, nos vemos la semana que viene a la misma hora. Entonces frente a la cámara, Yoko Okino, que llevaba un delantal frente a ella, agitó la mano y dijo con una sonrisa. Lin Hyasu también hizo un gesto de tijera con la mano y sonrió frente a la cámara. El director del lugar hizo un gesto de aprobación y el control de escena movilizó inmediatamente al personal para limpiar. Bien. Muy bien. Gracias por su arduo trabajo. Todos han trabajado duro. Mientras el personal se consolaba mutuamente, Xiaolan y Conan también aplaudían entre el público, mientras que Maori Kogoro se quedó de pie y miró fijamente a Lin Hyasu, deseando poder tomar y reemplazarlo. Yoko Okino todavía estaba sentada en la silla, mirando felizmente a Ayashi Yoshiki con sus manos apoyando sus mejillas. ¿Qué ocurre? Me siento muy feliz. Yoshiki-kun tuvo un desempeño excelente. Gracias a la multitud que había alrededor, Yoko Okino logró controlar sus emociones. Cuando estaba filmando hace un momento, Yoshiki-kun la observaba a los ojos y no pudo evitar mostrar una expresión feliz varias veces. Sí, el señor Lin no tenía ningún miedo escénico durante la transmisión en vivo. Es increíble. El director del programa también se acercó a elogiar, su rostro estaba muy emocionado. Debido a que el señor Lin es el invitado especial, las calificaciones de este episodio han aumentado dramáticamente. Sorpresa. ¿Es eso así? Lin Hyasu actuó con mucha amabilidad. Pero en realidad estoy muy nervioso. Después de todo, es Yoko, con delantal, quien me prepara el desayuno.
Una mañana así es maravillosa, ¿qué le parece, señor director, considerarme como invitado permanente a este programa? Su broma hizo que Yoko no pudiera evitar sonreír de forma descabellada. Xiaolan, que observaba la interacción entre ambos, no pudo evitar aplaudir, mientras que Maori Kogoro, que estaba a su lado, apretó los dientes y dijo: ¿Qué quiere decir con? Te dejo como invitada permanente. Ashu, eres tan hermosa. Maldita sea, ¿por qué no me invitas? Yo también quiero comerme la mano de la señorita Yoko. Desayuno hecho tranquilo, tío. Mirando a los miembros del personal a su alrededor intentando contener la risa, Conan, sintiéndose un poco avergonzado, no pudo evitar decir: eso fue solo una declaración social de Yoshiki, ni. Declaración social, sí, el hermano Hyasu suele ser así. Al comunicarse con los demás, siempre es educado y maduro como un adulto. Xiaolan pensó. En ese momento llegaron Ayashi Yoshiki y Okino Yoko. Maori Kogoro, que parecía avergonzado, cambió su expresión frente a su ídolo. Fingió estar serio y sacó un cartel de firmas. Por favor, fírmelo, señorita Yoko. Ah, vale. Yoko Okino inmediatamente extendió la mano para tomarlo. Lin Hyasu miró a Xiaolan y sonrió. Xiaolan se sonrojó levemente y frunció los labios tiernamente, como si respondiera. Nadie más lo notó. Tengo muchísima suerte. No esperaba poder ir al lugar de grabación del programa de la señora Yoko. Kogoro Mouri parecía muy feliz cuando recibió el autógrafo. En realidad, señor Maori, quiero presentarle a un amigo. Ah. Está bien. Entonces la llamaré ahora. Antes, ¿quieres ir a desayunar a la cafetería de la cadena? Naturalmente, nadie se negaría. Tras llegar, Okino Yoko contestó una llamada y se marchó un momento, dejando a Ayashi Yoshiki y Maori Kogoro a cargo de sus pedidos. Asu, ¿realmente pediste algo de comer? Sí, no comí lo suficiente en el programa ahora mismo. Si fuera yo, definitivamente guardaría algo para la noche cuando llegue a casa. Ese fue el desayuno que preparó la señora Okino Yoko. Papá, es demasiado vergonzoso que digas eso. Xiaolan no pudo soportarlo más. Conan miró a Lin Hyasu en ese momento. Entonces, ¿la señorita Yoko quiere presentarle al amigo de su tío, es el cliente? Sí, en realidad Yoko me llamó primero, pero pensé que mi tío podría estar muy contento de recibir este encargo, así que, Asu. Kogoro Mouri extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Ayashi Yoshiki. En ese momento, los ojos del hombre de mediana edad estaban llenos de emoción y sinceridad. No esperaba que este chico lo considerara tanto. Comparado con él, ¿qué clase de tontería era la que acababa de decir? Kogoro Mouri comenzó a arrepentirse. Hasta que las siguientes palabras de Lin Hyasu le hicieron cambiar su expresión instantáneamente. Tío Maori, ¿puedes apoyarme para convertirme en un invitado habitual en el programa de desayuno de Yoko? No. Xiaolan le sujetó la frente con la mano, mientras Conan reía con la boca crispada. Pronto, Yoko Okino se acercó sosteniendo la mano de Rena Mizunashi. Esta última es una belleza muy linda, más alta que Yoko Okino y parece más madura. ¿Es usted la que suele salir en las noticias del domingo por la noche? Sí, es la locutora, la señorita Rena Mizunashi, presentó Yoko Okino con una sonrisa. Después de presentarse, Mizunashi Rena dudó y contó sus problemas recientes. Recientemente, en su casa a menudo había gente tocando el timbre, pero después de abrir la puerta, no había nadie allí. Si fuera así, parecía ser solo una simple broma, pero como sucedió cada vez más veces, Mizunashi Rena tuvo la idea de atrapar a la otra parte varias veces. Fazan se escondió detrás de la puerta, esperando a que sonara el timbre para abrir, pero no había nadie. Y esto siempre ocurría los sábados por la mañana. ¿Solo los sábados por la mañana? Preguntó Lin Hyasu. Mizunashi Reina pensó por un momento. Creo que pasó el martes pasado, pasó lo mismo ese día. ¿El martes pasado, qué día fue? Dijo Lin Hyasu. Yoko Okino respondió inmediatamente. Es el 11 de octubre. 11 de octubre, recuerdo que el segundo lunes del feriado de octubre suele ser el día del deporte. Si el colegio celebra una reunión deportiva ese día, deberían ser vacaciones, ¿no? ¿Escuela? ¿Estás diciendo que el bromista es estudiante? Es solo una posibilidad. Tras la respuesta de Ayashi Yoshiki, Mizunashi Rena dudó un momento, pero aún así le encargó el trabajo a Maori Kogoro. De hecho, quería encargárselo a Ayashi Yoshiki. Árbol, lamentablemente Lin Hyasu no está interesado. Sin embargo, cuando Kogoro Mouri y su grupo estaban a punto de ir a la casa de Rena Mizunashi para averiguar qué había sucedido, Ayashi Yoshiki detuvo a Conan. Esa mujer, Rena Mizunashi, es miembro de la organización.
Conan, que antes se había mostrado indiferente, cambió repentinamente de expresión. Miró a Mizunasi Rena, que sonreía cálidamente y saludaba a Maori Kogoro y a los demás, y luego miró a Yashi Yoshiki, con una expresión seria. ¿Hablas en serio? No tiene nada de malo. Además, parece que mañana tiene una operación importante, pero no puedo meterme en este lío. Entonces, lo que estás diciendo es... Conan miró a Lin Hyasu atentamente. Capítulo 360. No estés tan nervioso por mí. Al día siguiente, sábado, Kogoro Mouri y su grupo se alojaron en la casa alquilada de Rena Mizunasi. A la mañana siguiente, como era de esperar, sonó el timbre. Cuando finalmente detuvieron al agresor, resultó ser un joven estudiante de primaria. Su único propósito al tocar el timbre era despertar a Rena Mizunasi. Debido a que Mizunasi Reina se mudó recientemente del programa matutino al programa vespertino y ya no participó en la grabación de Good Morning 7 O'Clock Live, esto hizo que la escuela primaria, la estudiante pensó erróneamente que se había quedado dormida y se había perdido la grabación del programa, por lo que corría a tocar el timbre para despertarla todos los sábados. La razón por la que hizo esto fue porque Rena Mizunasi se parecía mucho a su madre, quien murió en un accidente automovilístico el año pasado. Después de resolverse el malentendido, Maori Kogoro pensó que había recibido un encargo aburrido, pero consiguió la dirección de correo electrónico de Mizunasi Rena y ayudó a Okino Yoko. Lo que todavía lo hacía muy feliz. Conan lo siguió con el corazón apesadumbrado. ¿Rena Mizunasi es realmente miembro de esa organización? No es que Conan no le crea a Lin Hyasu, pero cuando Mizunasi Rena se dio cuenta de que era un malentendido, consoló al estudiante de primaria e incluso derramó lágrimas de simpatía. De esta manera, le resultó difícil creer que la otra parte fuera de esa organización. ¿Será que Lin Hyasu se equivocó? Mientras pensaba esto, un sonido surgió rápidamente del dispositivo que había instalado. La melodía de 7 cuervos. Era la pulsación de la tecla del buzón del jefe de la organización negra. Lo siento, algo salió mal, así que apagué mi teléfono. No te preocupes, no es nada grave. Bueno, nos vemos a las 10 como estaba previsto, Jin. Claro, estoy lista para todo. Cuando Conan escuchó que Rena Mizunasi en realidad estaba hablando con Jin y que realmente tenía algún motivo oculto, su rostro de repente tembló. Cuando Conan vio a Rena Mizunasi pasando junto a él, llamó inmediatamente a Yashi Yoshiki. Lin Hyasu también se levantó. Cuando Conan dijo que Rena Mizunasi y Jin se encontrarían a las 10 en punto, no se sorprendió en absoluto, sino que se quejó. Jin, ese tipo, nunca necesita dormir. ¿Qué? A menudo se queda despierto hasta tarde por la noche para beber, a veces ni siquiera se duerme hasta las 3 o 4, me levanto a las 7 u 8 para enviarle un mensaje y él responde inmediatamente. Complejo. ¿Estamos hablando de si duerme o no? Al escuchar el tono algo admirativo de Lin Hyasu, Conan se quedó aún más sin palabras. Entonces, ¿sabes dónde planean reunirse? No lo sé, pero supongo que ya habrás usado el dispositivo de escucha y el transmisor, ¿verdad? Y no puedo involucrarme en esta turbia operación. Sin embargo, encontré información de que Mizunasi Reina entrevistará hoy a 3 personas que participaron en las elecciones a la Cámara de Representantes. Candidatos, sus acciones probablemente estén relacionadas con estas 3 personas que están siendo entrevistadas. Lin Hyasu hizo una pausa y dijo: me pondré en contacto con usted más tarde para lo demás, o avíseme de inmediato si hay algo. Aunque Conan no sabía qué estaba pasando con Lin Hyasu, tenía una gran confianza en él cuando se trataba de eventos importantes, así que colgó el teléfono rápidamente. Decidió llamar al profesor Agasa para que lo llevara de buscar a Rena Mizunasi. Lin Hyasu salió de la habitación. Era un acogedor apartamento de 2 habitaciones. Cuando salió, Yoko Okino ya había salido con el desayuno preparado. Buenos días, Yoshiki-kun. Buenos días, ¿está delicioso? Bueno, el programa de ayer por la mañana tenía un anuncio y solo podía preparar fideos instantáneos, así que pensé que tenía que prepararle una comida deliciosa a Hyasu-kun hoy. Su radiante sonrisa rebosaba energía. Con solo mirarla, Ayashi Yoshiki sintió que se le levantaba el ánimo. El desayuno que Yoko había preparado era realmente extraordinario. Había sopas y ensaladas repletas de verduras sustanciosas, generosos sándwiches e incluso una tortilla de jamón y verduras. Lin Hyasu descubrió que obviamente había más carne en el sándwich que ella misma preparó. Yoko. Yasu-kun necesita comer más. Lo haré lo mejor que pueda, pero ¿podrías dejarme ser invitada habitual en tu programa matutino? Si de verdad es posible, me encantaría, dijo con una sonrisa.
Como todavía había una tarea de filmación que hacer pronto, Yoko Okino tuvo que salir casi inmediatamente después del desayuno. Lin Hyasu notó que había tomado un medicamento antes de salir de casa. Era una píldora anticonceptiva de acción corta que debía tomarse a largo plazo, y parecía tomarla puntualmente todas las mañanas. Está bien si no tomas la medicina en el futuro, Yoko. Y no. Okino Yoko se sonrojó levemente y abrazó a Ayashi Yoshiki, a mí también me gusta así. 0,45 me pesa así. Lin Hyasu se quedó sin palabras. Luego, los dos salieron del apartamento, uno tras otro. Lin Hyasu también prestó atención a si había algún paparazzi esperando. Tras subir al coche, miró la hora, sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Bermud. ¿En una misión? Bermud. ¿Qué quieres hacer? Lin Hyasu. No estés tan nervioso por mí. Ayashi Yoshiki. ¿Seguro que nadie más está viendo tu teléfono ahora mismo? Bermud. Por supuesto. Ayashi Yoshiki. Más tarde, Jin podría ir a la agencia de detectives Mori. Conan aparecerá y usará el balón para distraerlo. Ayashi Yoshiki. Si vamos a actuar juntos, prepárense para adaptarse a la situación. Bermud. ¿Qué quieres decir? El contenido que envió era tan extraño que Bermud no pudo evitar fruncir el ceño. Este tipo Cointreau, al pensar en cómo la había tratado como un juguete ese día, sin ningún respeto, Bermud sintió que la espalda se le tensaba de nuevo tras haber recuperado la calma durante los últimos 2 días. No podía explicar los pensamientos que resonaban en su mente en ese momento. ¿Pero qué está diciendo exactamente? Bermud miró a Jin discretamente. La misión de hoy es matar a un candidato llamado Domon Yasuteru, quien ha hecho muchos comentarios radicales contra los crímenes violentos. Su apoyo público era alto. El deseo de la organización de matarlo no era eliminar esta supuesta influencia dañina, sino simplemente allanar el camino para otro candidato. Pero nada de esto tenía que ver con Maori Kogoro. Por si acaso, Bermud preguntó. La operación de hoy es solo para matar a DJ, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Jin miró a la mujer en el espejo retrovisor, sintiéndose un poco molesto por su pregunta. El Bermud se calmó por el momento. ¿Por qué Jin iría a la agencia de detectives Mori sin motivo aparente? En cuanto a lo que dijo Cointreau, solo tengan cuidado. Si realmente ocurrió, actúen en consecuencia. Pero claro, que ella supiera, nadie le había informado a Cointreau de esta operación. Capítulo 361. ¿Tuviste una pelea con Jundu? Hemos descubierto la identidad de DJ, pero ¿dónde está Eddie P? El escarabajo amarillo circulaba bajo la lluvia. Ahora había otra mujer rubia en el asiento trasero del coche. Judy Stelling. Conan se topó accidentalmente con Rena Mizunashi mientras la rastreaba. Dado que Rena Mizunashi se había encontrado con Bermud disfrazado de Tomoaki Aida varias veces, el FBI también la buscó y la siguió. Según la información obtenida de la intervención telefónica, Conan y su equipo descubrieron que Jin y su equipo llamaron a su objetivo DJ, y que el territorio de caza era Eddie. Pat. Si seguimos siguiéndolos, nos encontrarán fácilmente. Pero si nos alejamos demasiado, nos atraparán enseguida. Judy estaba preocupada. A medida que se acercaba el momento de que Jin y los demás actuaran, Conan bajó la cabeza y reflexionó profundamente. ¿Aún estás intentando mantener tu orgullo como detective en un momento como este? Uibara lo miró. ¿Qué quieres decir? Judy miró hacia abajo. Hay alguien que sin duda puede adivinar el código fácilmente, dijo Miyuan. Claro que sé que es importante y que no, y le envié el código hace 2 minutos, respondió Conan. Cuando se trata de vidas humanas, no se obsesionaría con el supuesto deseo de ganar si hay un atajo. Conan ya le había enviado a Lin Hya el código que necesita ser descifrado. Árbol. ¿Quién es? Solo Judy sentía que la mantenían en la sombra. Se sorprendió un poco. ¿Es confiable? Y este asunto podría ser muy peligroso. No te preocupes, sin duda es la persona más confiable. Conan dijo esto, y su celular se iluminó. Ahí viene. El mensaje de texto indicaba directamente que la respuesta era Beidou Park. La abreviatura Eddie en inglés generalmente significa Edward. Edward Ide proviene de la novela de ciencia ficción del siglo XIX El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Ide es el protagonista. Las palabras japonesas Aido y Ide son homófonas. Después de recibir la respuesta, Judy de repente entendió. Mientras el grupo se dirigía rápidamente al parque Beiu, Lin Hyasu también estaba ocupado. Me di cuenta de que ya había pasado esa intersección, ¿verdad? Está bien, ya no tienes que mirarme más.
Vuelve a mí ahora. Después de unas breves palabras, Lin Jiasu colgó el teléfono. Luego miró el cuaderno que tenía en la mano. Gracias a la invasión del Arca de Noé, Lin Jiasu posee mucha información sobre los asesinos en la plataforma, pero al usar la Death Note para controlarlos, Lin Jiasu siempre tiene una precaución extra. Ni siquiera los resultados de la investigación del Arca de Noé pueden garantizar la ausencia de errores. ¿Y si no es cierto? Sería muy problemático si no pudieras mover las piezas de ajedrez que quieres a donde se necesitan. Entonces, Lin Jiasu ocasionalmente pedía a Pussy Kinglan y otros que lo ayudaran a vigilar a las personas cuyos nombres estaban escritos para ver si tomaban alguna acción en consecuencia. Ya solo queda esperar. Después de eso, tal como fue el desarrollo original, Jin y sus amigos estaban a punto de atacar a Domon Yasuki en el parque Aido, pero Conan y sus amigos volaron el parque. Los aspersores dentro de la habitación hicieron creer a los transeúntes que llovía. El objetivo estaba cubierto por un paraguas, lo que dificultaba el ataque, así que tuvieron que cambiar de plan. Conan y su equipo descubrieron la siguiente ubicación de la organización y descubrieron que Bermud lideraría la carga. El FBI decidió tomar medidas para capturar al criminal solitario. Bermud sale a la carretera en una motocicleta Harley. El sorprendente resultado es que la persona debajo del casco de motocicleta es en realidad Mizunasi Rena. Para evitar al niño que corrió a la calle principal para recoger la pelota, Mizunasi Rena cayó y se desmayó con la cabeza sangrando. Al mismo tiempo, Jin también descubrió el fallo en los zapatos de Mizunasi Rena, que había dejado en el coche después de cambiarse de ropa. Al verlo, una sonrisa siniestra se dibujó gradualmente en su rostro. Misión cancelada. Vamos a cambiar nuestro objetivo a continuación. En lugar de arrancar los clavos que ocupaban la posición para dar paso a los secuaces de la organización, matar ratones era realmente más interesante para Jin. Bermud, que iba a mitad de camino en su motocicleta, sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cambiar de objetivo? ¿Por qué harías algo así? No digas tonterías. Ya tengo el permiso de esa persona. Nuestro próximo objetivo es la agencia de detectives Mori en Beikacho 5, Chome. En un instante, el corazón de Bermud se apretó. Después de todo, es la agencia de detectives Mori. Tal como dijo aquel hombre de Cointreau. ¿Esperaba que Jin cambiara repentinamente su objetivo? Bermud no podía entenderlo, pero cuando escuchó el tono alegre pero asesino de Jin, de repente se dio cuenta de que la situación no era buena. ¿La agencia de detectives Mori? ¿El objetivo es ese detective Mori? Bermud fingió estar tranquila y, sin esperar la respuesta de Jin, preguntó. ¿Tuviste una pelea con Cointreau? ¿Qué le pasa de Wang Hundu? Preguntó la voz de Chianti a través del auricular. Bermud se rió un par de veces. Chianti, siempre te ha gustado Cointreau, pero no tenías idea de que era cercano a Kogoro Mori. ¿Ja? Chianti quedó atónito. En ese momento, la fría voz de Jin volvió a sonar. No te preocupes por eso por ahora. Maori Kogoro ha instalado un transmisor y un micrófono en la suela del zapato de Kiel. Ve allí inmediatamente. Como era de esperar, Kinki Hyu, ese tipo, sin duda se encargará de cualquiera que perjudique a la organización. En este caso, incluso si Hundu intentara detenerlo, sería inútil. Bermud abandonó la moto y se subió al coche de Jin y Boca que vinieron a recogerla. Creo que será mejor que lo pienses bien. ¿Y por qué es ese Maori Kogoro? Según el informe, él fue la única persona que tuvo contacto con Kiel antes que nosotros hoy. Jin dijo esto, con una expresión más sombría que de costumbre. Además, Gil también ha desaparecido, me temo que fue obra de ese detective. Maori Kogoro, ese tipo tiene una relación cercana con Cointreau. Jin no sospechaba de Ayashi Yoshiki, pero si hay un problema, debe investigarse y eliminarse, quizás fue el detective quien notó algo raro con Cointreau. ¿Y así se dio cuenta de la existencia de la organización? Si este es el caso, no podemos permitir que Kogoro Mori exista. ¿No debería notificarse a Cointreau de esta situación? Bermud dijo. ¿Tiene algo que ver con él o sospechas que Cointreau tiene algo que ver con esto? Cállate, aún no he destruido al bicho. Jin lo envolvió con varias capas de tela y se lo guardó en el bolsillo, pero si hablaba demasiado alto, nadie sabía si lo oirían. En ese momento, Chianti todavía sonaba en los auriculares. ¿Qué pasa con Wang Hundu? Entonces, ¿vamos a matar a todos sus parientes? No, deberíamos hablar con Hundu sobre esto. Como habló demasiado, Jin simplemente apagó sus auriculares. Bermud aprovechó la oportunidad para informar a Ayashi Yoshiki sobre el asunto. Capítulo 362.
Cointreau llama a Jin Cerda 2 en 1. En la agencia de detectives Maori, Maori Kogoro miraba fijamente el pequeño televisor sobre el escritorio. No pudo evitar abrazarlo con ambas manos. Inclinarse. Horrible. Es tan aterrador. Por alguna razón, hoy, todos los caballos a los que apostó ganaron. Desde la primera ronda después de apostar, ha acumulado 11 victorias consecutivas. ¿Será que el dios de las carreras de caballos finalmente me ha bendecido? Kogoro Mouri no pudo evitar levantar las manos en alto y vitorear. En ese momento, el televisor que tenía delante se convirtió de repente en una pantalla nevada. Kogoro Mouri golpeó el televisor varias veces, pero no paró. Estaba tan enojado que empezó a patear. Toda esta escena cayó ante la vista de Jin y los demás en la azotea lejana. Chianti, con su rifle de francotirador en la mano, no pudo evitar reír. ¿Este tipo es de verdad el tío de Cointreau? Acabo de romper la antena de televisión y se enfadó muchísimo. Oye, parece que algo está atrapado en la oreja de Maori Kogoro. Koen notó que Maori Kogoro no respondía al tocar el televisor, así que se sentó, tomó el periódico y se puso los auriculares. Esto hizo que a Jin y a los demás les resultara difícil no pensar en un bicho. Después de pensarlo un momento, Jin sacó el insecto. Aunque es un chico que tiene una relación cercana con Jundu, no se contendrá, pero las cosas que necesitan ser entendidas todavía necesitan ser entendidas. ¿Oíste eso? Maori Kogoro. Ya te apunté por detrás. Antes de que te abran el traje, tengo algo que preguntarte. Mientras hablaba, miró a Maori Kogoro para observar su reacción. ¿Cuál fue tu razón para instalar este micrófono? Tienes 10 segundos para responder, retira la mano izquierda del auricular y levántala hacia arriba. 10 y 9 y 8. Una sofocante sensación de opresión hizo palidecer el rostro de Conan, y Judy Stelling también observó la agencia de detectives Maori, que se acercaba cada vez más. ¿Qué hacer? Incluso si logras llegar a la agencia de detectives Maori antes de la cuenta regresiva, no podrás alcanzar las balas de Jin y los demás. Bajo una fuerte sensación de tensión, James Blake pisó con fuerza el acelerador. La cuenta regresiva de Jin llegó a 6 segundos. Bermud permaneció en silencio, con el corazón latiendo con fuerza por la ansiedad. ¿Qué demonios estaba haciendo ese tal Cointreau? Ya que esta situación ya se había previsto, ¿por qué no decirle que realmente iba a tener que improvisar? Hola, Jin. Finalmente habló como si ya no pudiera quedarse quieta. Jin me miró con sus ojos fríos. Al ver que Bermud tenía algo que decir, apretó el puño y bloqueó el micrófono. ¿De verdad no estás pensando en avisarle a Cointreau? Bermud fingió estar relajado y dijo: no me culpes por no recordártelo. La razón por la que Cointreau me hizo esto fue le hice una broma a alguien cercano a él. La fría mirada de Jin no vaciló en absoluto. Pero Boca vaciló. Él tragó saliva. Así que esta es la verdadera historia. Se preguntaba por qué Cointreau atacó a Bermud sin ningún motivo para darle una lección. Si Gran Hermano mata a Kogoro Mori, eso podría enfadar a Cointreau, ¿verdad? Cointreau incluso podría matar a Akashuichi, ¿y qué si decide matar a Gran Hermano? Por otro lado, ¿qué pasa si Cointreau no mata a Gran Hermano, sino que quiere que experimente el dolor de que maten a alguien cercano? ¿Entonces vendrá a buscarme? Boca sintió un escalofrío en el cuello y no pudo evitar encoger el cuello. Sí, hermano, ¿por qué no le preguntas a Cointreau? Jin todavía no dijo nada, pero sus ojos parecían un poco más fríos. Más importante aún, Chianti, que siempre gritaba que quería matar gente, se volvió conservadora ahora. Aunque su mano estaba en el gatillo del rifle de francotirador, en el avión, pero la acción no mostró ninguna intención asesina. Ella miró a su compañero, Cohen, y vio que él sentía lo mismo. Oye, Cohen, no estarás pensando en esperar a que dispare después de que termine la cuenta regresiva, ¿verdad? La cara de Cohen se sonrojó extrañamente. Giró la cabeza y sus ojos, detrás de sus gafas de sol, miraban fijamente a Chianti. Chianti empezó a maldecir de inmediato. Maldita sea. ¿Cómo puede ser tan vil? Igual que tú. Yo. Chianti quería maldecir, pero no podía discutir. Esto es muy incómodo. El dragón agazapado y el fénix no estaban de humor para disparar. Tras una pausa, Chianti, que era más valiente, miró a Jin y dijo: «Oh Jin, puedes hacerlo tú mismo». Jin casi aplastó el insecto en su mano. En ese momento, James Blake finalmente condujo el auto hasta las inmediaciones de la agencia de detectives maoríes.
Aunque no sabía por qué la cuenta regresiva de Jin se detuvo repentinamente, el coche se detuvo de repente, pero impulsado por una sensación de urgencia, Conan decidió abrir el techo del coche y patear el balón hacia la ventana de la agencia de detectives maoríes. Estallido. El cristal de la ventana fue golpeado y quebrado, y el ruido también sobresaltó a Kogoro Mouri, que esperaba nervioso los resultados de la carrera de caballos. De repente se levantó, abrió la ventana y rugió. Oye. ¿Quién ha hecho esto? Asomó la cabeza y vio a Conan abajo, con cara de vergüenza. Lo siento, tío. Sin querer di una patada demasiado fuerte. Niño, Kogoro Mouri apretó los dientes. El corazón de Bermud se hundió al ver esta escena. Esta escena es exactamente la misma que el mensaje de texto que Cointreau envió al principio. Si no hubiera interrumpido la cuenta regresiva de Jin, la bola habría llegado justo un segundo antes de llegar a cero. ¿Cómo demonios lo hizo? ¿Cómo puede alguien ser tan calculador? Cointreau, ese tipo ni siquiera es humano. Bermud no pudo evitar estremecerse. Jin estaba mirando la escena de abajo y antes de que pudiera decir algo, la ventana de varias puertas de Mouri Kogoro se abrió. La cara de Lin Hyasu se asomó desde adentro. Obviamente observó la situación y la confirmó, luego sonrió suavemente a la multitud que estaba abajo. Es demasiado peligroso jugar al fútbol en la calle. ¿Qué pasa si pateas a alguien? Conan. El hermano Hyasu también está aquí. Ah, llevo aquí un rato. Conan, pequeño cabrón. Mouri Kogoro seguía atusándose la barba y fulminándolo con la mirada. Jajajaja, y mirando la expresión incómoda de Conan, Lin Hyasu dijo con una sonrisa. Será mejor que estés agradecido por el resultado final de las carreras de caballos del tío Maori. Si puedes ganar una apuesta, definitivamente te dejará ir si está de buen humor. ¿En serio? Ah. Imbécil, es tu culpa que me los quitara. Fue entonces cuando Maori Kogoro se dio cuenta de que le habían quitado los auriculares. Se dio la vuelta rápidamente y se los volvió a poner. Al verlo, Jin miró el micrófono que tenía en la mano. Luego apretó aún más su agarre para evitar que el sonido se escapara. Vaya, ese chico de Cointreau se ve realmente fresco todos los días, realmente agradable. Chianti sonrió. Bermud vio los movimientos de Jin y supo que probablemente había desistido de su intento de asesinato. Así que sonrió y dijo, ¿qué vas a hacer? Jin sacó su teléfono y llamó a Lin Hyasu. Lin Hyasu respondió, le dijo que esperara y luego volvió a entrar. Kogoro Mouri se recostó y continuó escuchando las noticias de las carreras de caballos, mientras Yoshiki Ayashi entraba a la habitación interior y abrazaba a la sonrojada Xiaolan. Los suaves labios rosados de la niña están particularmente húmedos. Espérame, por favor. Ya no lo quiero, Hyasu-ge, jaja. Después de besarla de nuevo, Lin Hyasu, que estaba un poco sin aliento y con la vista borrosa por el acoso, tomó su teléfono y se dirigió a la agencia de detectives Maori. La azotea. Volvió a llamar al número de Jin. ¿Qué pasa? Nuestra operación anterior salió mal. Alguien puso un transmisor y un micrófono oculto bajo la suela del zapato de Keel, miembro de la organización. Hoy, entre nosotros, la única persona que ha tenido contacto con Kiel hasta ahora es Kogoro Mori. ¿Kiel, Mizunasi Rena? ¿Sabes? Entonces sospechas que Maori Kogoro está intentando obtener información de la organización. Lin Hyasu se sorprendió un poco y luego dijo con claridad. Imposible, la razón por la que contacté a Mizunasi Rena fue porque le encargué esta comisión porque era demasiado perezoso para hacerlo. Dicho esto, la sospecha de Kogoro Mouri se redujo infinitamente. Jin no dudaría de Ayashi Yoshiki. Después de todo, comparado con la gente inútil y los encubiertos de la organización, Jundu, quien completó con éxito cada misión e incluso mató a Akashuichi, es como un dios de la guerra, solo la organización puede liberarse completamente de su hábito asesino, y no puede hacerle nada malo a la organización. Espera, dada tu personalidad, vendrías directamente a matarme si sospecharas. ¿No estarías cerca? El tono de Lin Hyasu cambió ligeramente de repente. Jin respondió afirmativamente. Casi inmediatamente, vio a Jundu mirando hacia allí. Cuando sus ojos se posaron en la gente, su teléfono transmitió inmediatamente una voz con urgencia. ¿Eres un cerdo? Sal de aquí. Allá. Y la reacción de Jin no fue lenta. Por el tono de Jundu, comprendió que el dispositivo de escucha podría ser una trampa. Se giró de repente, dándose cuenta de que esa azotea era el lugar ideal para ser atacado. Haga clic en la ubicación. No, retírate. Ordenó sin dudarlo. Chianti estaba a punto de saludar a Lin Hyasu.
Tardó un poco en reaccionar al oír la orden. Al instante siguiente, una bala la rozó. El hombro pasó. Las 10 en punto. 400 yardas. Cohen se dio cuenta inmediatamente de dónde venía la bala y, con arrepentimiento, se dio la vuelta y apuntó con su arma. El rostro de un anciano apareció en la mira, y el otro hombre también apuntó hacia ese lado. Los dos hombres apretaron el gatillo con decisión. ¡Biu! La bala atravesó la cabeza del hombre y Cohen también recibió un disparo en el pecho. Él gimió y su cuerpo se hundió. Cohen. Está bien, tengo un chaleco antibalas. Aún no ha terminado, cúbrete. Jin gritó fríamente. Dame el arma. Las 5 personas se escondieron inmediatamente detrás del parapeto del tejado. De vez en cuando las balas entraban y caían en la valla del tejado, haciendo volar la tierra de la pared de hormigón. Jin prestó atención en silencio a la dirección hacia donde volaba la bala. Hasta que encontró una abertura. Cúbreme, vodka. Vodka apretó los dientes y se levantó sin decir palabra. Al instante, una bala cayó sobre él, salpicándolo de sangre, pero los movimientos de Jin también fueron muy precisos. Agarró a Cohen de su trabajo original sin dudarlo. De su reacción al enfrentarse a Shuichi Akai con su arma, queda claro que, incluso si sus habilidades de francotirador son más débiles que las de Shuichi Akai, definitivamente no son tan malas. Con solo unas cuantas balas, Jin derribó las cabezas de varios francotiradores. Bermud observaba la escena en silencio. ¿Acaso ese tal Cointreau lo había organizado todo él mismo? ¿De dónde sacó tanta ayuda? La situación de ser atacados se alivió rápidamente, pero el grupo de asesinos pareció haber recibido una señal y se escucharon pasos caóticos desde el pasaje que conducía a la azotea. Pasos. Entonces la puerta se abrió de golpe y varios asesinos fueron asesinados a tiros por Bermud tan pronto como aparecieron. No pierdas el tiempo aquí, retírate. Jin ordenó con una mirada fría en sus ojos. Las 5 personas se pusieron inmediatamente en marcha con cautela. Cuando corrió hacia el pasillo, Jin recogió a un asesino que estaba herido en los órganos vitales pero aún con vida y lo usó como escudo humano para bloquearlo frente a él y rápidamente despejó el camino. ¡Bang! ¡Bang! En el pasillo aparecieron unos cuantos asesinos más, pero Jin y Bermud fueron más rápidos y casi llegaron al final del edificio sin demora. En ese momento, Lin Jiasu volvió a llamar. No te subas al coche. Jin no dudó y repitió rápidamente. No te subas al coche. Xianti, que estaba a punto de correr para conducir, se detuvo. En ese momento, un coche negro se adelantó de repente a Jin y a los demás y frenó bruscamente. El conductor y el pasajero sacaron rápidamente sus armas y les dispararon. Dispararon a Jin y a los demás. ¡Bang! 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 En medio de las explosiones de llamas y los casquillos de bala que volaban, los disparos no disimulados hicieron gritar a los transeúntes. Xianti recibió un disparo accidental y maldijo con rabia, pero al instante vio a los 2 hombres muertos en el coche. Jin se preguntó si el coche que tenía delante sería una trampa. Al final, decidió que, en lugar de subirse a un coche que le ofrecieron, mejor robar uno. Haz lo que dices. Jin y los demás entraron rápidamente en un callejón y cruzaron cuidadosamente a otra calle. Los disparos que escuché hace un momento alarmaron a mucha gente, pero la gente del otro lado de la calle no sabía lo que había pasado y seguía mirando. Todos se asustaron cuando el hombre asesino de negro pasó corriendo. Jin disparó y mató a un peatón. Tras sacarlo del coche, Vodka, aún con el disparo, se sentó al volante. ¿Robaste el coche? Entiendo. Sería divertido si hubiera una bomba en el coche. No trates a todos como idiotas. Jin resopló con frialdad. Sin duda había visto el coche que había robado. El dueño estaba esperando en un semáforo, y no había nada sospechoso en él. Parecía bastante molesto por haber sido llamado cerdo. Mirando el teléfono que había colgado, Lin Jiasu entrecerró los ojos ligeramente y sonrió. Bajo el control del Death Note, Jin también puede controlar qué coche robará. Mientras Lin Jiasu escriba en el Death Note sobre la causa de la muerte, en un momento determinado y en un determinado tramo de la carretera, un matón que intentó robarle el coche le disparó en la cabeza. Guardó su teléfono en el bolsillo, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Antes incluso de entrar en la casa, oyó cómo se derrumbaba la defensa de Kogoro Mouri. El resultado final de la carrera de caballos no era el que él quería. Capítulo 363. Puede que muera, pero es una lástima que no haya visto tu nuevo trabajo antes de morir. Después del incidente, Bermud le dio una dirección a Lin Jiasu. La casa segura que Jin y sus amigos usaban para requieras. ¿Qué pasa?
Puede que me esté muriendo. Cuando Lin Jiasu se acercó a preguntar, Cohen, que estaba recostado en el sofá y olía a ungüento, dijo. Este delgado Zongden, que siempre había tenido poca presencia, puso sus manos delante de él. Incluso ahora, todavía llevaba la gorra de béisbol y usando gafas de sol. ¿Vas a morir? Lin Jiasu lo miró pálido. La bala me dio en el pecho, dijo Cohen. Parecía querer mitigar el dolor de la herida al hablar, e incluso su voz se volvió muy suave. Es una lástima no haber visto a Junio antes de morir. Tu nuevo trabajo. Lin Jiasu guardó silencio, y en ese momento, una mano se extendió desde un costado y abofeteó a Cohen. ¿Por qué demonios vas a morir? Chianti usó hermosas palabras para consolar a Cohen por sus heridas. La bofetada que recibió justo cerca de su herida fue tan dolorosa que Cohen se incorporó de inmediato. Chianti. TSK. Un hombre realmente hizo esto, es tan repugnante que me pone la piel de gallina. Chianti parecía disgustado. Cohen no resultó gravemente herido. La bala del francotirador sí lo alcanzó, pero llevaba un chaleco antibalas desarrollado por la organización, como veis. El chaleco antibalas que llevaba Hermode era tan resistente que un disparo de escopeta a corta distancia solo le rompió unas cuantas costillas. Aunque hubo algunos daños en los órganos y hemorragia interna, se considera una lesión menor en esta línea de trabajo. Lin Jiasu sonrió y miró a su alrededor nuevamente. ¿Dónde está el señor Boca? Boca resultó más gravemente herido. Sigue tendido allí después de que le retiraron la metralla, dijo Chianti con sinceridad. En cambio, Jin no resultó herido, pero estaba de pésimo humor. Hoy fue una pérdida total para la organización. ¿Estás seguro de que Maori Kogoro no tiene ninguna sospecha? Cuando Lin Jiasu miró, la fría mirada de Jin cayó sobre él. Le pasé la comisión de Mizunashi Reina porque pensé que era problemático, y también estaba en la agencia de detectives Mori cuando tomaste acción. ¿Crees que puede ocultármelo? Jin estuvo de acuerdo con las palabras de Lin Jiasu. Independientemente de si había alguna razón, no creía que Maori Kogoro tuviera la capacidad de hacer algo así ante las narices de Cointreau, incluso si fuera un detective famoso. Después del incidente de la tarde, organicé otro accidente en los alrededores y aproveché la oportunidad para usar la comodidad del grupo de trabajo para recuperar las imágenes de la cámara cercana. Vídeo de cabeza. Según el horario de vigilancia, el francotirador que le tendió la emboscada ya había entrado en la escena antes de la 1 p.m., que era antes de la hora en que usted subió a la azotea. Fue antes, es decir, fuiste diseñado desde el principio. Jin guardó silencio un momento. Había cambiado de mentalidad rápidamente. Aunque estaba enojado, tenía cosas más importantes que hacer ahora mismo. El problema ahora es que él está desaparecida. ¿Pudo haber sido asesinado o capturado vivo por aquellos asesinos que nos tendieron una emboscada? Preguntó Chianti. Fue capturado vivo, sí, pero no por el asesino, sino por el FBI. Jin habló. Lin Jiasu mantuvo la calma en apariencia, pero en el fondo no pudo evitar ser cauteloso. ¿Cómo supo Jin que era el FBI? Las acciones de Conan y Judy no fueron expuestas en absoluto, y los asesinos que emboscaron a Jin y otros fueron controlados por Ayashi Yoshiki usando el Death Note. La gente en la plataforma asesina, basándose en el odio entre las dos organizaciones, Jin solo debería pensar que fueron las personas del zoológico quienes los estaban emboscando. ¿Qué? ¿El FBI también está involucrado? Chianti pareció sorprendido. Es la información que Rum le transmitió. Jin respondió a las palabras de Chianti, pero sus ojos estaban siempre puestos en Lin Jiasu. Aunque no creo que Kiel filtre el secreto tan fácilmente, pero debe ser encontrada pase lo que pase. Rum dijo que Kiel ya estaba inconsciente y fue arrestado por el FBI y enviado en secreto a un hospital. Entonces, debemos investigar urgentemente el paradero de Kiel. Ven a ayudar, Cointreau. Y qué problemático. Jin no dijo nada. Dentro de un hospital en la ciudad de Beika, James Black y Judy entraron en una sala uno tras otro. El agente del FBI que custodiaba la sala se levantó de inmediato y asintió al verlos. ¿Qué está sucediendo? No pone en peligro su vida, pero nunca recuperó el conocimiento. Entonces solo nos queda esperar a que despierte para intentar obtener información sobre esa organización. Judy dijo esto y agregó. En cuanto a su hospitalización, he bloqueado completamente las noticias. Pero si la locutora desaparece de repente, la cadena de televisión no tomará medidas, ¿verdad? No es gran cosa. El chico nos ayudará a manejarlo adecuadamente. Judy se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Desde allí, pudo ver la espalda de Conan mientras caminaba y hacía una llamada telefónica.
Usó un modificador de voz para fingir ser Rena Mizunashi y pedir permiso. Lo que hizo fue, cosas como esta. Al mirarlo de espaldas, Judy no pudo evitar pensar en Lin Hyasu. Ese apuesto detective también es un ayudante en la lucha contra esa organización. Aunque Conan y Aibara Ai no lo dijeron explícitamente, Judy sabía que había sido Ayashi Yoshiki quien descifró el código EDIEP en el coche. Además, en la agencia de detectives Maori, Ayashi Yoshiki y Conan cantaron al unísono y llevaron la conversación hasta el punto de que Maori Kogoro escuchaba carreras de caballos con auriculares. Esta noticia era muy obvia para ella, como persona que estaba dentro del asunto. Quizás tengamos la oportunidad de trabajar juntos en el futuro, Judy lo pensó, pero había una cosa que le preocupaba mucho y se lo mencionó a James. ¿Qué es eso? Antes de la acción, llamé a Shiu, pero no respondió, así que le envié un mensaje de texto. El rostro de Judy se ensombreció al hablar. Él nunca se escondería de la organización. Estoy pensando, me temo que se ha topado con una situación grave. James Blake guardó silencio un momento. Era imposible ocultarles a estas personas la muerte de Akashuichi. Al poco tiempo, parecía haberlo pensado detenidamente y decidió enviar primero a los agentes que estaban en la habitación. Entonces James se quitó las gafas y se frotó los ojos. Al verlo así, Judy sintió una sensación de nerviosismo sin razón. James miró a Judy con una expresión complicada y dijo: Lamento haberte ocultado esto durante tantos días, Judy. Akai está muerto. Variado. La expresión de Judy cambió de repente. Miró a James con incredulidad, convencida de que bromeaba. Pero James la miró fijamente. Conseguí un vídeo en secreto a través de mis canales. Si estás lista, veámoslo juntos. Hoy pasó algo divertido. Aparqué mi coche al costado de la carretera, y entonces una chica en un patinete eléctrico intentó adelantar a un coche, pero el coche de repente giró a la derecha sin encender la señal de giro y la chocó. Entonces el patinete eléctrico se cayó y golpeó mi auto como un torpedo. Bueno, y capítulo 364. La mujer más hermosa del mundo, Mine Fujiko. A Ayashi Yoshiki no le importaba Rena Mizunashi. A lo que debería prestar más atención ahora es al FBI, que tiene conexiones con RUM. ¿Quién podría ser? No mucho después de que el FBI atrapara a Rena Mizunoshi, la información se filtró directamente a RUM, pero la bodega no pareció atrapar a Rena Mizunoshi. La ubicación del hospital de Nai. ¿Es que el FBI, que filtró la información, tampoco sabe la ubicación? No, esto no debería ser. Según Bermud, cuando RUM llegó al poder por primera vez, la información que proporcionó fue extremadamente valiosa. Esto demuestra que darle información era muy valioso. El FBI que informó esto no puede ser una simple persona. Entonces, ¿está RUM ocultando la información más importante? ¿O el agente del FBI que proporcionó la información no está del todo de su parte y, por lo tanto, la está ocultando? ¿Tener puesto? Esto es muy importante. Lin Hyasu necesita confirmar esto. ¿O puedes usar ese FBI para pescar Ron? Lin Hyasu, sin darse cuenta, giró el bolígrafo mientras veía las noticias en la televisión. Noticias sobre crímenes. De hecho, cuando vivía allí, Beika era una ciudad muy tranquila. En una comunicación interpersonal normal, parecía no oír nada. Algo relacionado con el caso de asesinato ocurrirá cerca. Pero los asesinatos que aparecen uno tras otro en las noticias son reales. No sé si la tasa de criminalidad en Beika Town se reducirá si Light Yagami castiga a los culpables tan locamente como lo hace. De repente, aparecieron subtítulos desplazables en la pantalla del televisor. Especial de noticias NNN. La reina Sakura y el príncipe Gil de Vespania han muerto inesperadamente. Nos disculpamos por interrumpir la transmisión en vivo, pero ahora presentaremos un informe de noticias especial. Cuando Lin Hyasu notó que aparecía esta línea de palabras, dejó de girar su bolígrafo. Luego la imagen en el televisor cambió y mostró otro canal de noticias. A las 10:20 am hora local, la reina Sakura y el príncipe Gil del reino de Vespania estaban cazando cuando sus rifles de caza se dispararon accidentalmente. Muerte. Repito. ¿Ves? Se ha informado que el reino de Vespania ha descubierto recientemente un mineral desconocido, lo que ha atraído la atención mundial. La reina Sakura, conocida por su bondad, Ayashi Yoshiki arqueó una ceja. Aunque esta noticia no tenía nada que ver con los ciudadanos de Beika, para Ayashi Yoshiki era el comienzo de una conspiración increíble. La princesa Mira, que parece casi idéntica a Ran, Lupin III y Fujiko Mine, sin mencionar a Lupin III y sus compañeros, los minerales desconocidos que aparecieron en el reino de Vespania en las noticias también son muy increíbles.
Era un mineral invisible que podía alcanzar la máxima invisibilidad. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los países con capacidades militares avanzadas están desarrollando cazas furtivos que no pueden ser detectados por el radar, y el reino de Vespania. La aparición de minerales desconocidos puede llevar esto al extremo. Preguntar es ciencia. Ginseng Hotel. Aunque era solo la noche de apertura de un nuevo hotel de lujo, muchas celebridades y deportistas fueron invitados al evento. También había policías y helicópteros patrullando el exterior del recinto. ¿En serio? ¡Qué ocasión tan maravillosa! Irán fue a practicar karate. Murmuró Suzuki Sonoko en el salón de banquetes, vestida de gala. Había muchos artistas famosos allí, y tenía muchas ganas de correr a pedirles autógrafos. La hermana Xiaolan sí que ha estado practicando karate últimamente. ¿Por qué? Sonoko miró a Conan, quien chillaba. No ha tenido ninguna competencia últimamente, ¿verdad? No sé. Conan se llevó la mano a la cabeza. Maori Kogoro sostenía una copa de vino y observaba a las hermosas mujeres que lo rodeaban con una sonrisa. Al girar la cabeza, de repente vio a Sonoko mirándolo con los ojos vacíos. Se sobresaltó al verse. ¿Para qué? Tío, ¿no te preocupa lo que le pasa a tu hija últimamente? De repente, está practicando karate con mucha intensidad. ¿Cómo iba a reconocerla? Quizás de repente le apetecía ponerse seria. Maori Kogoro dijo superficialmente. Bueno, no me molestes. Te lo agradezco. De todas formas, dijo que vendría aunque llegara tarde. Sonoko y Conan se quedaron sin palabras. Por cierto, ¿dónde está Yoshiki-san? Lo acabo de ver, por allá. Debe estar trabajando muy duro. Sonoko originalmente estaba pensando en ir a hablar con Ayashi Yoshiki, pero cuando siguió la mirada de Conan y vio que había mucha gente reunida a su alrededor, se detuvo. Y abandona el pensamiento. La inauguración del Hotel Ginseng recibió invitaciones de muchas celebridades. Debido a su fama, Lin Hyasu fue abordado por mucha gente, así que tuvo que recurrir a la venta. Por suerte, las luces del local se atenuaron repentinamente. Los focos se dirigieron al escenario, y el presentador dijo por el micrófono. Lamento haberlos hecho esperar tanto. Por favor, denos un cálido aplauso. Demos la bienvenida a la distinguida invitada de hoy, la princesa Mira del reino de Vespania. De repente la escena estalló en cálidos aplausos. Resulta extraño y hasta un poco barato decir que una princesa de esa generación vino a asistir a la ceremonia de inauguración de un hotel. Pero, de hecho, esto está relacionado con la reina Sakura del reino de Vespania, que falleció hace poco. Ella amaba mucho las flores de cerezo japonesas con el mismo nombre que ella, y la ceremonia de apertura celebrada en este hotel con temática de flores de cerezo era en realidad el lugar que la reina Sakura había reservado para asistir cuando planeó visitarlo antes de su accidente. Ahora, sin líder y tras el descubrimiento de un mineral especial, el reino de Vespania se encuentra en una situación muy delicada. Pronto, la princesa Mira aparece en escena. La otra persona subió al escenario con un atuendo espectacular. Su rostro impactó a Maori Kogoro y Sonoko. Eran exactamente iguales a él. Tallado. Son tan similares como Kudo Shinichi y Kuroba Kaito, excepto que sus expresiones faciales y temperamento son ligeramente diferentes. Se parece a Xiaolan no es tan autoritaria. Comentó su mejor amigo y padre. Lin Hyasu la examinó con atención por un momento, reconociendo la diferencia entre ella y Xiaolan en las sutiles diferencias en el color de sus ojos y cabello. De repente miró hacia otro lado. Entre la multitud que aplaudía, había una mujer que vestía un sexy vestido morado, gafas de sol y cabello ondulado, mirando hacia el escenario. La princesa sonrió. Su delgada cintura y sus pechos excesivamente grandes hicieron que fuera fácil para Lin Hyasu determinar su identidad. Fujiko Mine es una hermosa mujer que se dice que permite que entren tanto el viento como la lluvia, pero no Lupin. Al notar la mirada de Lin Hyasu, Mine Fujiko lo miró. Al ver a un hombre atractivo, le lanzó un beso coqueto. Lin Hyasu sonrió y se giró. Esta mujer era demasiado problemática, y no podía callarse. Era mejor no provocarla si era posible. Pero no sé si Lupin III traería a sus compañeros para destruir toda la destilería si ella muriera a manos de Jin. Ciertamente Lin Hyasu está pensando en eso en este momento. Capítulo 365. Dos personas similares. Cuando le llegó el turno a la princesa Mila, miró al público con expresión severa. Tampoco respondió a las preguntas indecisas del presentador. Finalmente, su asistente tomó el micrófono y habló en su nombre, pero sus palabras fueron formales y formales. A continuación viene la sesión de brindis.
Lin Jiasu tomó una copa de champán de la bandeja del camarero que se acercó y le dio las gracias suavemente. Entonces notó que los ojos de la princesa Mira parecían estar sobre él, pero al segundo siguiente, ella se levantó con su vaso siguiendo las instrucciones de su asistente. Cuerpo. Terminemos con esto rápido. Los ojos de la princesa lo revelaron. No puedes beberlo. Conan gritó fuerte para impedir que Mira levantara su vaso. Cuando la atención de todos se centró en él, Conan se metió las manos en los bolsillos y pareció confiado, no como un estudiante de primaria en absoluto. Lo siento, princesa, pero que la persona que sirvió el vino lo pruebe primero. Sus palabras cambiaron al instante las expresiones de todos en el escenario. El asistente Chis puso inmediatamente el vino en la mano de la princesa, y el hombre que lo sirvió, al ver que el asunto estaba expuesto, derribó el carrito junto a él y huyó escaleras abajo. Caminar. Los invitados, temiendo que el otro grupo pudiera llevar un arma, inmediatamente se volvieron caóticos. Sal de aquí. El hombre sacó una navaja plegable del bolsillo, la abrió y la agitó amenazadoramente, provocando que la gente a su alrededor gritara y huyera. Hermano Jiasu. Lin Jiasu dejó su champán y avanzó. Se desabrochó el traje al acercarse. Cuando el asesino vio que alguien se atrevía a detenerlo, sus ojos brillaron repentinamente con intenciones asesinas y estrechó la mano. De repente el cuchillo apuñaló hacia adelante. ¡Guau! La punta afilada del cuchillo se hundió en su traje y el rostro del asesino cambió. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Tras cubrir el cuchillo que el asesino sostenía en su mano con la chaqueta de su traje, Lin Jiasu lo agarró por la muñeca y tiró de ella, mientras su otra mano ya estaba apretada en un puño. La cabeza le impactó directamente en el abdomen. Estallido con un grito de dolor, los ojos del asesino se salieron de sus órbitas y su cuerpo se arqueó. Al segundo siguiente, cayó de rodillas. Conan sintió un pequeño dolor de estómago después de ver esto. Lin Jiasu, todavía le gusta atacar el abdomen de las personas. El hotel y la policía tomaron rápidamente el control de la escena. Se llevaron a la princesa para que descansara y se protegiera, mientras que Ayashi Yoshiki, Conan y los demás se quedaron atrás. Oficial Megure, encontramos suficiente veneno en el vino de la princesa para matarla. Takashi Wataru entró e informó. Megure juzgó, que no estaba sorprendido por este resultado, miró al asistente de la princesa, Chis, el conde del reino de Vespania, Chis Dan Stinga. Señor Chis, después de lo sucedido, ¿seguirá negándose a prestarnos seguridad policial? Considero que los guardaespaldas reales son suficientes. ¿Suficiente? ¿Te refieres a la situación de ahora? Ya acordamos con la princesa que no tocará la comida ni las bebidas del banquete. Precisamente por eso, Chis siempre tenía margen de maniobra. Se apartó del alféizar de la ventana y miró a Lin Jiasu. Sin embargo, aún tengo que decirles algo. Gracias. No es nada, es solo que la princesa se parece a mi hermana, así que no pude evitar ayudar. ¿Se parecen? Chis estaba un poco interesado en esto. Aunque solo era el conde de un pequeño país, tenía una especie de arrogancia que provenía de su estatus superior. Pero a Lin Jiasu esto no le importa. Al contrario, le pareció bastante divertido. Quizás debido al tiempo que Lin Jiasu llevaba con la Death Note, era el más arrogante. El interrogatorio policial pronto produjo resultados. El hombre que quería envenenar a la princesa afirmó que simplemente lo habían contratado para hacerlo. Aseguró que le dijeron que el laxante que le puso era solo una broma. Cuando le dijimos que en realidad era un veneno mortal, ahora confesó todo honestamente. Además, respecto a la persona que lo encargó, se dice que es un extranjero al que conoció por primera vez hoy. Maori Kogoro se quedó sin palabras al oír esto. Solo por una pequeña cantidad de dinero, se atrevió a hacer semejante broma, y el objetivo era incluso la princesa de un país. Chis finalmente se negó a que la policía interviniera. No fue hasta un momento después, cuando la alarma sonó en los pisos superiores del hotel y un guardaespaldas llegó corriendo para informar que la princesa estaba desaparecida, que el rostro de Chis finalmente cambió. Cambió. 18:39. A medida que la hora en su reloj señalaba gradualmente las 7, Xiaolan no pudo evitar sentirse ansiosa. Accidentalmente practiqué demasiado tarde, si se apresuraba a esa hora, Sonoko la regañaría sin duda. Xiaolan estaba un poco avergonzada por llegar tarde. Últimamente, le ha dedicado mucha energía al karate, porque solo cuando está sudando, no le vienen pensamientos al azar, como pensar en tener sexo con el hermano Jiasu. Se trata de cosas. Desde que Xiaolan regresó de la isla Shena y la última vez y fue besada por el hermano Jiasu, su corazón ha estado completamente confundido.
Al principio, cuando abría y cerraba los ojos, siempre pensaba en la escena en la que me besaba, me sostenía cálidamente en sus brazos y me decía algo dulce y amoroso. Entonces, inmediatamente volvió a mirarse los labios. Cada vez que pensaba en esto, Xiaolan no podía evitar sentirse débil y con el corazón latiendo con fuerza. No le disgustaba esa sensación. Incluso cuando la besaban hasta dejarla sin oxígeno, sus piernas temblaban un poco y se sentía ligera y vibrante. Entonces, cuando regresó a la oficina después de resolver la comisión de la señorita Mizunashi Reina ese día, el hermano Hyasu comenzó a intimidarla nuevamente, y ella también descubrió que no puedo negarme en absoluto, pero ella se sentirá culpable. Por lo tanto, antes de esto, Xiaolan siempre había tenido una buena impresión de Kudo Shinichi, y todos, incluida Sonoko, parecían pensar que los novios de la infancia eran los mejores. Eventualmente se unirán. Pero a medida que la figura del hermano Hyasu se hacía cada vez más evidente, Xiaolan se sintió conmocionada y avergonzada. ¿Será que no le gustaba tanto Shinichi? ¿O simplemente soy una chica que cambia de opinión fácilmente? Y si realmente pasara con Yoshiki-kun, Sonoko definitivamente estaría muy triste, ¿verdad? Al pensar en estas cosas, Xiaolan no pudo evitar sentirse cada vez más confundida, por lo que recientemente ha estado trabajando duro para practicar karate. Al menos puede concentrarse en su entrenamiento. No, la fiesta terminará pronto si esto sigue así. Tenemos que darnos prisa, viendo el tiempo pasar a cada segundo, Xiaolan finalmente decidió acelerar. Ella empezó a correr. Pero justo cuando estaba corriendo alrededor de una esquina mientras miraba la hora, una figura que corría aún más rápido vino hacia ella y la derribó. Ambos cayeron al suelo. ¿Cierto, en serio? Caminas sin mirar, los dos hablaron por separado, y al abrir los ojos para confirmar la situación, se detuvieron al mismo tiempo. Exactamente lo mismo, fue casi como si las dos personas se estuvieran mirando en un espejo y sus ojos comenzaran a confundirse. En ese momento, el guardaespaldas real que perseguía a la princesa llegó y agarró la muñeca de la princesa Mira sin decirle una palabra, queriendo llevársela de regreso. Y Xiaolan, que no sabía lo que estaba pasando, se puso de pie inmediatamente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.